Imposible. La doncella suspiró. El duque de Foswald se detuvo en seco en la puerta de sus aposentos privados. Ella no le había hablado a él, sino al cuadro de la pared. Sostenía la vela en alto. Su cuerpo se había quedado inmóvil, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en hielo. Ella no lo oyó. En ese momento no veía nada más que el retrato enmarcado de culpa sobre el hogar frío. El pequeño retrato ovalado que había colgado en la habitación más protegida de Renwick durante 26 años. Aquel que a ningún sirviente se le permitía limpiar. Aquel que se había dicho a sí mismo 100 veces que debía descolgar y que nunca se atrevió a tocar. Conocía esa pintura como la palma de su mano. Una niña de unos 4 años sentada en un cojín de terciopelo verde. Un ramo de fosilias silvestres en un puño regordete. Su cabello era un torbellino de rizos oscuros. Sus ojos de un inusual color gris que el pintor había logrado capturar, húmedos de luz. Como si estuviera a punto de reír. Él había pasado de niño a hombre bajo esos ojos. Había llorado ante ellos una vez, a solas, cuando era joven. Y pensó que nadie en vida sabría jamás que tenía corazón. Y ahora una doncella estaba de pie ante el retrato, con la vela temblando. Y Renwick, duque de Foswald, sintió que se le escapaba el aliento, porque el rostro del cuadro y el rostro que lo miraba a la luz de la vela eran el mismo rostro, no similares, no un parecido pasajero como el que a veces comparten los extraños, el mismo. Los mismos ojos grises y anchos, húmedos de luz. Los mismos rizos oscuros, aunque estos estaban recogidos bajo un sencillo gorro de lino. Unos pocos mechones se escapaban por la sien. La misma forma de la boca, la misma nariz fina y recta. La misma barbilla pequeña y obstinada. 20 años separaban a la niña pintada de la mujer que sostenía la vela. Y sin embargo, era como si el retrato simplemente hubiera crecido. Como si hubiera bajado del marco, se hubiera puesto el vestido gris de una sirvienta y hubiera olvidado cómo había llegado hasta allí. «No deberías estar en esta habitación», dijo él. Su voz sonó más dura de lo que pretendía, áspera por la conmoción. La doncella se giró con un respingo. La llama de la vela parpadeó. Cera caliente se derramó sobre sus nudillos, aunque no pareció sentirla. Se dejó caer de inmediato en una reverencia tan profunda que casi fue un colapso. Su cabeza inclinada, su mano libre presionada contra su pecho. Su excelencia, perdóneme, yo no. Me dijeron que había que encender los fuegos. No sabía que eran sus aposentos. Yo nunca. Las palabras brotaron de su boca y luego se desvanecieron por completo. Y ella levantó los ojos hacia él, y allí estaban de nuevo. Esos ojos grises. Y la certeza de Renwick se convirtió en algo cercano al vértigo. «¿Cuál es tu nombre?», dijo él. No fue una pregunta, fue una orden, y ella se encogió ante su peso. «Ayolante, su excelencia». Un suspiro. «Ayolante Fairbrook». Él no se movió. No pudo hacerlo por un momento. El nombre lo golpeó en alguna parte bajo las costillas y se alojó allí. Se quedó en la puerta de la habitación donde había escondido su dolor más antiguo, y oyó a una sirvienta pronunciar un nombre que creía enterrado desde hacía 20 años. En un cementerio a 40 millas de distancia, bajo una lápida que él mismo había pagado. «Fairbrook», repitió él. «Sí, su excelencia». Se había puesto muy pálida. Se dio cuenta de que ella pensaba que había hecho algo imperdonable, que este temible amo, de cuyo temperamento susurraba toda la casa, estaba a punto de echarla a la oscuridad, por el crimen de entrar en la habitación equivocada. Ella no sabía lo que había hecho. No lo sabía en absoluto. «Me iré de inmediato, su excelencia. No lo molestaré más. Te quedarás donde estás». Ella se quedó. Se quedó temblando junto al hogar frío, la vela ahora firme contra su pecho, y Renwick cruzó la habitación lentamente, como un hombre cruza el hielo en el que no confía, hasta que se paró frente al retrato. No había estado tan cerca en años. Tuvo que inclinar la cabeza solo un poco para alinear el rostro pintado y el vivo. Sus ojos se movieron de uno a otro y de vuelta, y cada vez la verdad lo golpeaba de nuevo, como una campana sonando una y otra vez en una iglesia vacía. «Míralo», dijo en voz baja. «Su excelencia, el cuadro, míralo. Lo estabas mirando cuando entré. Dijiste una palabra. ¿Cuál fue la palabra?» El color iba y venía en sus mejillas. Miró el retrato como si le asustara,
y él entendió el miedo, porque era el suyo propio. Dije, imposible, Su Excelencia. Es que no debí decir nada. Es solo que la niña del cuadro se detuvo. Su garganta se movió. Tiene mi cara, susurró. Cuando era pequeña. No existe tal cuadro de mí. No puede ser. Nunca en mi vida he posado para un pintor, ni tenía los medios. Pero es mi cara, Su Excelencia. Es la cara que se dice que tuvo mi madre. No sé cómo puede ser algo así. Tu madre, dijo Renwick. Nunca la conocí. Lo dijo con sencillez, sin autocompasión. Como una persona dice algo sobre lo que ya ha dejado de llorar. Ni a mi padre. Fui criada por la parroquia y luego puesta a servir a los 11 años. Solo sé que mi nombre es Fairbrook y que me dejaron en el asilo de Heart's Edge, sin nada más que el vestido que llevaba puesto. Se interrumpió y su mano se alzó involuntariamente hacia su cuello, cerrándose sobre algo bajo la lana gris. Los ojos de Renwick siguieron el movimiento. ¿Un qué?, dijo él. Ella dudó. En todos sus años, había visto a hombres y mujeres sopesar si confiar en él. Había visto el cálculo en sus rostros, y no vio nada de eso en el de ella, solo una especie de honestidad desamparada, como si la extrañeza del momento la hubiera despojado del cuidadoso silencio de una sirvienta. Lentamente, sacó de debajo de su cuello un fino cordón, y en el cordón un guardapelo pequeño y gastado. Su baño de oro hacía tiempo que se había desgastado hasta convertirse en un latón opaco en los bordes. Esto, dijo ella, es todo lo que tengo de ellos, quienesquiera que fueran. Él extendió la mano. No le ordenó que se lo diera. Simplemente extendió la mano con la palma hacia arriba, y después de un momento, ella se pasó el cordón por la cabeza y le puso el guardapelo en la mano, y el calor del objeto, calentado por su cuerpo, pareció quemarle la piel. Él conocía el guardapelo. Dios lo ayude. Lo conocía. Lo había visto 1000 veces en otro cuello. Un cuello más esbelto. Un cuello risueño. En un verano que se había ido antes de que esta doncella naciera. Lo giró entre sus dedos y encontró el cierre de memoria. Y se abrió como siempre se abría. Y dentro, detrás de una esquirla de cristal agrietado, había un rizo de pelo oscuro, no más largo que su uña del pulgar. Y un rostro pintado no más grande que una moneda. El rostro de un hombre, de cabello claro, serio, de boca amable. Lord Edmund Fairbrook, como era a los 30 años, pintado para la mujer que lo había amado. Renwick cerró el guardapelo. Se dio cuenta de que su mano no estaba del todo firme, y que la doncella lo observaba con un asombro creciente y asustado, y que la vela entre ellos proyectaba sus sombras, enormes y vacilantes, en la pared, hasta el mismo borde del marco dorado del retrato. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó. Su voz le sonó extraña a sus propios oídos. Estaba prendido dentro de mis pañales, Su Excelencia, o eso me dijeron siempre. La matrona de Heart's Edge me lo guardó hasta que crecí, para que nadie me lo robara, dijo. Los ojos grises de Iolante brillaron de repente, demasiado intensos. Ella dijo, una dama debió de quererme una vez para dejarme algo así. Me he aferrado a eso toda mi vida. Que una vez, pasara lo que pasara después, alguien me amó lo suficiente como para prender oro sobre mi corazón antes de dejarme ir. Renwick se apartó de ella. No lo hizo por frialdad, aunque ella lo tomaría por frialdad. El mundo entero consideraba sus silencios como frialdad, y hacía mucho que había dejado de corregirlos. Se apartó porque sus ojos se habían llenado de lágrimas, y un duque de Foswald no lloraba delante de una doncella, y porque lo que crecía en su pecho era demasiado grande para mirarlo directamente, y necesitaba la simple piedra gris de la repisa de la chimenea, y el frío honesto del hogar apagado, para sostenerse. Edmund Fairbrook había sido el amigo más querido de su padre. Más que un amigo, la palabra era demasiado pequeña. Cuando el mundo del viejo duque se había reducido a una profunda pena y a la gestión de 10,000 acres que ya no recorría, fue Edmund Fairbrook quien vino semana tras semana. Cruzando las largas y bajas colinas entre Foswald y las tierras de los Fairbrook en Meredith, para sentarse con él, discutir de política, beber su clarete y hacerlo reír cuando nada más en la tierra podía. Y Edmund había traído a su esposa, la brillante Lady Cecily, de cabello oscuro.
Y con el tiempo, Lady Cecily había traído un bebé, y el bebé había sido puesto sobre las alfombras de Foswald para gatear y chillar y tirar de las orejas de los viejos spaniels. Y toda la sombría casa se había ablandado a su alrededor, como la piedra se ablanda bajo una larga lluvia. La habían llamado Ireland, por una abuela, y el viejo duque había pensado que era un nombre absurdamente largo para una cosita tan pequeña, y la había llamado su pequeño duende del Brezo, y había encargado este mismo retrato cuando ella tenía 4 años, porque, decía, una casa necesitaba algo joven que mirar, y su propio hijo se había vuelto demasiado alto y solemne para servir. Su propio hijo. Renwick tenía 19 años ese verano. Se había considerado un hombre completo, sabio y cauteloso, y fuera del alcance de cosas tan pequeñas y cálidas como la hija de un amigo. Y el pequeño duende del Brezo lo había seguido por las largas galerías con sus piernas inestables. Y había exigido que la llevaran en brazos, y se había quedado dormida contra su hombro en la biblioteca, mientras él fingía leer, y él la había dejado. Y algo en el árido corazón de un joven solitario había echado un brote verde hacia ella que nunca había matado del todo. Luego vino la fiebre. Llegó a Meyerdine en el otoño del 5º año de la niña, y se llevó a Edmund Fairbrook en 4 días, y a Lady Cecily en 6. Y la gran casa antigua fue cerrada y cubierta de negro, y hubo cartas y abogados y un primo. La memoria de Renwick buscó al hombre y lo encontró como una figura delgada y codiciosa al borde de ese dolor. Un primo llamado Bavertalk, que se había presentado como el pariente masculino más cercano, que se había llevado a la niña para criarla, dijo, en reclusión, en el norte, lejos del contagio, y que había escrito, unos meses después, que la niña también había enfermado y muerto. La habían llorado. El viejo duque la había llorado como si fuera de su propia sangre, y había pagado por una lápida en el cementerio de Merodin, junto a su madre y su padre, y nunca se había recuperado del todo, y había muerto él mismo a los 3 años, dejando a su solemne hijo un duque, y un retrato de una niña risueña que no se atrevía a descolgar. Él había muerto. Bavertalk había escrito que había muerto. Renwick se volvió hacia la habitación. La doncella estaba exactamente donde la había dejado, con las manos cruzadas ahora, la barbilla levantada en esa misma línea obstinada que el pintor había capturado un 1/4 de siglo antes. Esperando con la paciencia entrenada de una sirvienta lo que su amo decidiera hacerle. Y él la miró de verdad, como mira un hombre que ha pasado años creyendo que una puerta está cerrada para siempre y la encuentra abierta. Y vio a la niña en la mujer tan claramente como veía a la mujer misma. Ireland Fairbrook, dijo él. Su excelencia. Dijiste que te dejaron en Heart's Edge sin nada más que un vestido y el guardapelo. ¿Cuántos años tenías? ¿Lo sabes? Pequeña. Su excelencia. 5 años. La matrona lo calculó por mis dientes y mi habla. Lo suficientemente mayor para hablar, aunque no quise o no pude. Dijo que no pronuncié una palabra durante casi 1 año. El ceño de Ireland se frunció, y por primera vez, algo más que miedo cruzó su rostro. Una búsqueda, un intento de alcanzar algo justo más allá del borde de la memoria. A veces he soñado con una casa, dijo en voz baja, casi para sí misma. Una gran casa pálida, con una larga habitación llena de cuadros y perros, y un joven alto que me llevaba en brazos. Siempre pensé que lo había inventado, una fantasía infantil. Una se inventa esas cosas cuando no tiene a nadie. El suelo no se movió realmente bajo el duque de Foswald. Sabía que no lo hizo. Sin embargo, apoyó una mano en la repisa de la chimenea. ¿Qué pasó con el norte? Dijo cuando pudo hablar. Dijiste la parroquia. Dijiste Heart's Edge. Heart's Edge no está en el norte. Heart's Edge está a 9 millas de esta puerta. No conozco ningún norte, Su Excelencia. Solo conozco Heart's Edge y los lugares donde he servido desde entonces. Ella sacudió la cabeza lentamente. No entiendo lo que he hecho. Lo he asustado. No pensé que un duque pudiera asustarse, y lo he hecho. Su Excelencia, si he invadido algún dolor de la casa, lo siento más de lo que puedo expresar. Y me iré de Foswald esta noche si lo desea, y nunca hablaré del cuadro a un alma viviente.
No harás tal cosa, dijo Renwick. Se acercó a ella. No supo que iba a hacerlo hasta que lo hizo, pero cruzó la habitación y tomó su mano de sirvienta, agrietada y enrojecida por el trabajo, y le devolvió el cálido guardapelo, cerrando sus fríos dedos sobre él con ambas manos suyas, y la sostuvo así, y se encontró mirando esos ojos grises desde muy cerca, como los había mirado una vez cuando pertenecían a una niña dormida contra su hombro. «Guarda esto», dijo, «guárdalo bien. No se lo muestres a ninguna otra alma en esta casa hasta que yo te lo ordene. ¿Me entiendes?» «No, Su Excelencia», susurró ella. «No entiendo nada de esto. Ni yo tampoco. Ni la mitad». Le soltó las manos, aunque le costó algo que no podría haber nombrado. «Pero quiero que me escuches. Ireland Fairbrook, no has invadido nada. Has vuelto a casa, aunque ni tú ni yo sabemos todavía todo lo que eso significa. No te irás de Foswald esta noche. No te irás de Foswald en absoluto». Ella lo miró fijamente. La vela se consumía entre ellos, y en algún lugar lejano de la gran casa dormida, un reloj dio la media hora en la oscuridad. Y el duque de Foswald, que no había pronunciado una palabra cálida en voz alta, en más tiempo del que podía recordar, se volvió una vez más hacia el retrato de la niña risueña, y comprendió, con una certeza lenta y creciente, que lo asustó más que cualquier dolor, que los muertos habían vuelto a su casa en una húmeda noche de enero, llevando una vela, y que nada en su vida cuidadosa, protegida y solitaria, volvería a ser como había sido una hora antes. No durmió. Renwick se sentó hasta que el fuego de su estudio se redujo a un ojo rojo y hosco, y la ventana pasó del negro al gris amoratado de un amanecer de invierno. Y le dio vueltas y más vueltas al asunto en su mente, como un hombre le da vueltas a una moneda que sospecha que es falsa, buscando la juntura. La razón le decía que aquello no era posible. Babertok había escrito que la niña estaba muerta. Se había levantado una lápida, se había oficiado un servicio. Se había guardado un periodo de luto con toda la gravedad que el dolor del viejo duque exigía. Los hombres no mentían sobre la muerte de un niño. ¿Qué beneficio podría reportar tal mentira a alguien? Y sin embargo, se levantó antes de que la casa se despertara. Y fue él mismo, vela en mano, a la sala de archivos donde 3 generaciones de documentos de Foswald yacían en sus cajas lacadas. Y encontró la caja marcada como Fairbrook con la letra torcida de su propio padre, y la llevó de vuelta al estudio, y extendió su contenido sobre el gran escritorio de roble a la luz creciente. No había mucho. Un fajo de cartas con la letra fácil e inclinada de Edmund Fairbrook, atado con una cinta descolorida. Renwick no las desató. No podía. Todavía no. Había un acuerdo matrimonial y una copia del testamento de Edmund. Y debajo de estos, doblada en pequeño, una sola hoja que al principio no recordaba. Y luego recordó de golpe, de modo que su mano se detuvo sobre ella. Estaba escrita por su padre, fechada en el verano del retrato, y estaba encabezada al estilo seco del viejo duque, el deseo de un viejo tonto, puesto por escrito para que no se olvide. La leyó de pie, en el frío, junto a la ventana. Su padre había escrito que ese día había hablado con su amigo Edmund Fairbrook, y que los dos, sentimentales por el clarete y la vista de sus hijos en el césped, habían formulado un deseo entre ellos, no un contrato. El viejo duque tuvo cuidado de escribirlo, pues no ataría a ninguna niña en contra de su corazón adulto, sino un deseo de que, con el paso de los años, la pequeña Ireland y su propio hijo Renwick llegaran a quererse, y que las tierras de Meradyne y Foswald, que yacían tan amigablemente a lo largo del mismo río Verde, pudieran un día unirse por ley, pero por amor. Edmund se había reído y lo había llamado intrigante. Él se había reído y había llamado a Edmund tonto por reírse. Y se habían dado la mano, como los hombres se dan la mano por una broma que es más que una broma. Y el viejo duque había vuelto a casa y lo había escrito. Dijo, porque un hombre olvida su propio corazón si no lo pone de vez en cuando por escrito. Y porque no deseaba, cuando él se fuera, que su solemne hijo pensara que su padre nunca había soñado una cosa tierna y útil para él. Renwick permaneció un largo rato con el papel en la mano. Tenía 19 años.
No había sabido nada de todo aquello, ni del clarete, ni de los deseos, ni de dos viejos amigos riendo en un césped sobre el futuro de una niña risueña. Su padre nunca había hablado de ello. Había muerto antes de que Renwick tuviera edad suficiente para que le hablaran como a un hombre. Y la niña para la que se hizo el deseo había estado en su tumba, o eso creían todos, antes de tener edad para deletrear su propio nombre. Ahora estaba encendiendo fuegos en sus pasillos bajo una falsa apariencia de sencillez, con 23 años, y había soñado con una gran casa pálida y un joven alto que la llevaba en brazos. Y pensaba que lo había inventado. Dobló el papel con gran cuidado y se lo guardó en el pecho, contra el corazón, donde no había llevado nada en 20 años. Luego llamó a su mayordomo. El mayordomo de Foswald era un hombre gris y capaz llamado Harrow. Había servido a la casa desde antes de que Renwick llegara a ella, y guardaba sus 1000 asuntos en la cabeza, como otros hombres guardan el alfabeto. Renwick le preguntó sin preámbulos cómo había sido contratada la doncella Iolanthe Fairbrook. Si Harrow pensó que la pregunta era extraña, viniendo de un amo que nunca en su memoria había preguntado por la contratación de una doncella, no lo demostró. No, Su Excelencia. La ama de llaves superior necesitaba una chica para los fuegos y la ropa blanca. Esta vino con buenas referencias de los Pettigrew & Combe, y antes de eso, de una sombrerera en Heart's Edge, y antes de eso, del asilo de allí. Constante, sobria, rápida en su trabajo. ¿Hay alguna queja? La dejaron en Heart's Edge de niña. ¿Sabe por quién? Eso no podría decirlo, Su Excelencia. El asilo tendrá su libro. Entonces, haremos que nos envíen su libro. Vaya a Heart's Edge hoy. Quiero el registro de cada expósito acogido allí en el otoño de... Nombró el año en que la fiebre llegó a Mirrodin. Y lo quiero en mi mano para mañana por la noche. Pague lo que sea necesario para abrir la puerta. Y Harrow miró fijamente al anciano. Esto debe hacerse con discreción. Ni una palabra de esto abajo, ni una palabra arriba. Si le preguntan, estoy revisando la suscripción de caridad que la casa ha pagado estos 40 años. Y deseo ver que se mantiene bien. Nada más. Muy bien, Su Excelencia. Harrow hizo una reverencia y se giró. Y luego, en la puerta, dudó de una manera que Renwick rara vez había visto en él. Su Excelencia perdonará a un viejo sirviente. El nombre Fairbrook. No lo he oído pronunciar en esta casa desde los tiempos de su padre. Había una familia con ese nombre en Mirrodin, a la que el viejo duque amaba. La había. Recuerdo a la niña, dijo Harrow en voz baja. Yo era el segundo mayordomo entonces. Le llevaba caramelos cuando su padre no miraba. Todos nos afligimos cuando llegó la noticia de que se había ido. Casi lo destrozó. A su padre, Su Excelencia. El rostro del viejo mayordomo estaba cuidadosamente impasible. ¿Ha salido algo a la luz? Todavía no lo sé, dijo Renwick. Eso es lo que pretendo averiguar. Váyase ahora. Cuando estuvo solo, se quedó en la ventana y observó cómo el día gris se abría sobre el parque blanco de escarcha. Las largas y bajas colinas se extendían hacia el río, y más allá, fuera de la vista, hacia Mirrodin, donde una gran casa pálida permanecía cerrada y alquilada a un granjero. Su larga galería de cuadros a oscuras. Había pasado a caballo una vez y no había entrado. Nunca había podido soportar entrar. No la mandó llamar ese día. Se dijo a sí mismo que era por prudencia, que debía tener los hechos en la mano antes de despertar en ella una esperanza que aún no podía prometer cumplir, o reabrir una herida en sí mismo que había tardado 20 años en aprender a dejar en paz. Pero la verdad, que solo se reconoció a sí mismo en las horas frías, era que tenía miedo. Tenía miedo de estar cerca de ella y encontrar el parecido menor de lo que recordaba. Y tenía mucho más miedo de estar cerca de ella y encontrar lo mayor. Ella, por su parte, se mantuvo en su trabajo. Lo sabía porque se encontraba buscándola con la mirada, lo cual era en sí mismo algo tan impropio de él que podría haberse reído, si hubiera sido un hombre dado a reírse de sí mismo. La vio una vez cruzando el patio de las caballerizas, llevando ropa blanca. Su aliento era una pluma blanca en el frío, su sencillo manto gris bien ceñido. Y una vez en la larga galería, de rodillas ante la gran chimenea, sin darse cuenta de él,
Y él se quedó en la sombra de la puerta un minuto entero, observando la luz del fuego moverse por un rostro que había visto por última vez iluminado por el fuego sobre el cojín de una niña. Y no entró. 2 veces sus miradas se cruzaron a distancia, y cada vez ella se sonrojó, hizo una reverencia y apartó la vista. Y cada vez él inclinó la cabeza con una gravedad que a ella debió parecerle la fría cortesía de un amo que ya la había olvidado, y que en verdad era todo lo que podía hacer sin traicionar lo que se había apoderado de él. El libro del asilo llegó la segunda noche. Lo trajo un mozo de cuadra, embarrado y sudoroso, que había cabalgado con fuerza, y Harrow lo dejó sobre el escritorio del estudio sin una palabra, y se retiró. Renwick lo leyó a la luz de las velas. Leyó cada entrada de ese otoño, y había más de las que esperaba. Los años difíciles dejan sus huérfanos, y entonces llegó a ella, y puso su dedo sobre la línea y no lo movió durante un largo tiempo. Recibida el tercer día de noviembre, una niña que se cree de 5 años, traída al anochecer por un hombre que dio el nombre de Sloper, que no quiso quedarse ni firmar, y dejó 3 chelines para su manutención. La niña habla poco, bien nutrida y bien vestida, por encima de lo común. Se encontró un guardapelo de oro prendido en su ropa, guardado aparte para ella por orden de la matrona, nombrada por nosotros Iolante, nombre que la niña dio cuando por fin habló. Why Fairbrook, que también dio y que no pudimos creer, pues los Fairbrook de Miradyne habían muerto recientemente de la fiebre, y su hija con ellos, que Dios los tenga en su gloria. Pero la niña se aferró a él y no respondía a ningún otro, y así se anotó. Renwick lo leyó 3 veces. Ella había dado su propio nombre. Con 5 años, muda de terror en un lugar extraño y frío, se había aferrado a la única cosa verdadera que le quedaba. Soy Ireland, soy Fairbrook. Y las buenas y desconcertadas mujeres del asilo lo habían anotado y no lo habían creído al mismo tiempo, porque todo el mundo sabía que la niña Fairbrook estaba muerta. Todo el mundo lo sabía porque un hombre llamado Bavertok había escrito una carta y levantado una lápida. Un hombre que dio el nombre de Sloper. La memoria de Renwick, que era larga y que había pasado gran parte de su vida deseando que fuera más corta, le dio vueltas al nombre. No lo conocía, pero sabía cómo se hacían esas cosas. Un primo codicioso no se ensucia las manos llevando una molestia viva 9 millas a través de la oscuridad. Paga a un hombre. Y el hombre da un nombre falso, y deja 3 chelines sin dar ninguna dirección, y se marcha. Y una niña de 5 años es engullida por la parroquia y por 20 años. Y una lápida en un cementerio cuenta una mentira de piedra. Pensó en la lápida ante la que él mismo se había parado de joven, sombrero en mano, creyendo que lloraba a una niña muerta. Pensó en Bavertok, delgado, halagador, siempre al borde del dolor de ese otoño con sus condolencias y sus papeles. Bavertok, que había heredado Miradyne y sus rentas y su galería cerrada, como el pariente masculino más cercano. En el momento en que el último obstáculo, entre él y la finca Fairbrook, fue llevado 9 millas a través de la oscuridad, y dejado en un asilo bajo un nombre que el mundo no creería. El duque de Foswald se quedó muy quieto. Y la vieja rabia de su juventud, la rabia que había aprendido a lo largo de 20 años solitarios a reducir a un calor lento y gobernable, se despertó en él y se alzó. Pero ahora no tenía 19 años. Era un hombre que había aprendido que la rabia es una mala arquitecta y la paciencia una mejor. Y que algo arrancado de una casa con astucia se restaura mejor con pruebas tan claras que la astucia no puede tocarlas. Lo tendría todo. Tendría al hombre, Sloper, si aún vivía. Tendría las cartas de Bavertok y las cuentas de Bavertok. Tendría los registros de Miradyne y al médico que había atendido la fiebre. Y a cualquier alma que hubiera respirado cerca de ese otoño y que aún pudiera ser encontrada, construiría la verdad piedra por piedra hasta que se alzara más alta que cualquier mentira. Y entonces la pondría ante ella, no como una esperanza, sino como una certeza, que pudiera sostener en sus 2 manos agrietadas, como sostenía el guardapelo. Y entonces, si Dios quería, le devolvería su nombre y la casa de su padre, y el deseo que 2 viejos habían formulado en un césped de verano.
antes de que ninguno de los dos supiera que el mundo podía ser tan cruel con una niña risueña. Apagó la vela y se sentó en la oscuridad un rato. Y descubrió que su rostro estaba húmedo y no se molestó en secarlo, pues no había nadie que lo viera. Finalmente, fue a la ventana. Al otro lado del Parque Negro, una sola luz ardía en lo alto del ala de los sirvientes, pequeña y firme, y no sabía si era la suya, y se permitió creer que lo era. Y se quedó mirándola hasta que se apagó. Por la mañana, la mandó llamar. Ella vino al estudio con el rostro pálido, segura de que iba a ser despedida. Lo vio en la forma en que estaba de pie, con las manos cruzadas, los ojos bajos, preparada para un golpe. Y verla así deshizo algo en él. Ver a esta hija de la casa que él había honrado por encima de todas las demás, de pie en el estudio de su amo, como una chica esperando sentencia. «Siéntate», dijo él. «Su excelencia, preferiría estar de pie, si le parece bien». «No me parece bien». «Siéntate». Se sentó en el borde de la silla que él le indicó, como si quisiera estar lista para levantarse en el instante en que le dijeran que se fuera. Renwick rodeó el gran escritorio, y en lugar de tomar su propia silla detrás de él, acercó una segunda y se sentó cerca de ella. Lo suficientemente cerca como para que solo la esquina del escritorio los separara, y vio sorpresa en ella por eso, y no lo explicó. «Voy a contarte algo», dijo, «y te pido que lo escuches todo antes de hablar, porque es una historia larga y dura, y no tengo el arte de contar tales cosas con delicadeza. No soy un hombre delicado. Lo habrás oído abajo. Un fantasma de algo cruzó su boca. He oído que a su excelencia lo llaman de muchas maneras abajo», dijo ella. «No hice caso ni a la mitad. Deberías haber hecho caso a algunas». Pero se encontró casi sonriendo, lo reprimió y comenzó. Le habló de Edmund Fairbrook, su padre, su verdadero padre, Lord Edmund Fairbrook, de Miradyne, que había sido el amigo más querido que su propio padre tuvo jamás. Le habló de Lady Cecily, de cabello oscuro y brillante, que llevaba un guardapelo de oro en el cuello, con un rizo del pelo de su marido dentro. Le habló de los veranos, y de la niña sentada en las alfombras de Foswald para atormentar a los viejos Spaniels, y del retrato encargado por un anciano que quería algo joven que mirar. Observó su rostro mientras hablaba y lo vio cambiar, como cambia una casa cerrada, cuando, habitación por habitación, un sirviente la recorre abriendo las persianas. Y cuando habló de la larga galería llena de cuadros y los perros, y el joven alto que había llevado a una niña dormida, vio su mano subir una vez más a su cuello, sobre el guardapelo, y presionar con fuerza. Y sus ojos grises se llenaron y se desbordaron sin que ella pareciera darse cuenta. «Soñé eso», susurró. «Se lo dije. Soñé eso y pensé que lo había inventado. No lo inventaste. Su propia voz no era firme. Fui yo quien te llevó. Yo tenía 19 años y tú 4, y te quedabas dormida contra mi hombro en la biblioteca, mientras yo fingía leer, y te dejaba. Y no he olvidado tu peso desde ese día hasta hoy». Se llevó la mano a la boca. Le contó el resto entonces, porque tenía que ser contado, y porque se le debía la verdad entera, y no la mitad amable. Le habló de la fiebre que llegó a Miradyne en su 5º otoño, y se llevó a su padre en 4 días, y a su madre en 6. Le habló del primo Bavertalk, que se había presentado como el pariente más cercano, y se había llevado a la niña por su seguridad, dijo, del contagio, y había escrito unos meses después que ella también había muerto en el norte. Le habló de la lápida levantada en el cementerio de Miradyne, y de los años de creencia, y del dolor de su propio padre, que nunca se alivió del todo, y de la muerte de su padre, 3 años después, y del retrato que no podía descolgar. «Te enterramos», dijo. «Que Dios nos perdone. Te enterramos, y te lloramos, y he estado ante tu lápida, con mi sombrero en la mano. Y he llorado a una niña que creía muerta desde hacía 20 años. Y mientras tanto, su mano se cerró con fuerza en el brazo de la silla. Mientras tanto, estabas a 9 millas de esta puerta, dejada en el asilo de Heart's Edge el 3 de noviembre por un hombre que dio un nombre falso y no quiso firmar, y dejó 3 chelines para tu manutención. Les diste tu propio nombre, Ireland, con 5 años y muda de miedo, y aún así,
Te aferraste a él. Soy Ireland. Soy Fairbrook. Y lo anotaron, y no te creyeron, porque todo el mundo sabía que la niña Fairbrook estaba muerta. Ella lloraba ahora, en silencio. Las lágrimas corrían sin control. Y él deseó más que nada en 20 años extender la mano y acogerla contra su hombro, como había hecho cuando era pequeña. Y no lo hizo, porque era una mujer adulta y aún no era suya para abrazarla. Y porque lo que había entre ellos debía construirse sobre la verdad y no sobre la piedad de un amo. Así que se sentó y la dejó llorar. Y cuando por fin pudo hablar, dijo lo que él sabía que diría. Lo que le dijo que era hija de Edmund Fairbrook hasta la médula, porque Edmund también siempre se preocupaba primero por la herida de los demás, antes que por la suya. Su padre, dijo ella, dijo que él se afligió, que casi lo destrozó, que murió creyendo, no pudo terminar. Todos esos años me creyó muerta, y yo estaba viva y nunca supe que él me había querido. Eso es lo más cruel de todo. No el asilo, no el servicio. Que un hombre que me amaba murió de pena a 9 millas de donde yo encendía los fuegos de su nieto. Y ninguno de los dos lo supo nunca. Sí, dijo Renwick en voz baja. Eso es lo más cruel de todo. Y es obra de Bavertalk, cada hora de ello. Y no descansaré hasta que se haga justicia. Ella lo miró, y algo en su rostro estudiado, la barbilla obstinada, la barbilla del pintor, se alzó. ¿Cómo se puede hacer justicia?, dijo. Su excelencia, perdóneme, pero he vivido entre hechos simples y duros toda mi vida. Y el hecho simple y duro es que un gran hombre escribió una carta y levantó una lápida hace 20 años. Y yo soy una doncella con un guardapelo. ¿Quién en este mundo creerá mi palabra por encima de la suya? Incluso usted, su excelencia, ha sido más amable de lo que podría haber soñado. Pero ni siquiera usted puede hacer que el mundo crea que una sirvienta es una heredera perdida, solo por la fuerza de una cara en un viejo cuadro. La cara en el cuadro es un principio, no un fin. Se levantó, fue al escritorio y trajo el libro del asilo, abierto por la página. Lo puso en su regazo y señaló la línea con el dedo. Léelo ahí, de su propia mano. El día que llegaste, el nombre que diste, el guardapelo encontrado prendido en tu ropa. Y esto sacó del pecho el papel doblado, el deseo de un viejo tonto, y no se lo dio todavía, solo lo sostuvo. Esto está escrito por mi padre el verano de tu retrato, y habla de ti por tu nombre y de tu padre y de una esperanza que ambos tenían. Esto no son fantasías, Ireland. Son papeles, y los papeles pueden compararse con otros papeles. Las cartas de Bavertalk, los registros de Merodin, las cuentas de la finca que tomó, hasta que entre todos cuenten una verdad que ningún hombre pueda negar. He pasado mi vida gestionando pruebas. Confía en mí para gestionar esto. Ella leyó la línea del asilo, sus labios moviéndose sobre ella, y él vio cómo 20 años se reorganizaban detrás de sus ojos. Había un hombre, dijo lentamente, el que me trajo. Sloper, dice. Un hombre contratado, casi con certeza. Bavertalk no te habría llevado él mismo. Dudó, luego lo dijo, pues ella debía saber qué clase de enemigos tenía. No creo que tu primo quisiera asesinarte, si eso le sirve de algo. Un hombre más frío se habría asegurado. Creo que quería que te perdieras, engullida por la parroquia, renombrada, olvidada, para que la finca le correspondiera sin discusión, y ninguna reclamante adulta se levantara para perturbarla. Y así levantó una lápida sobre una tumba vacía, y escribió su carta. Y se convirtió en el señor de Merodin, y sin duda ha dormido tranquilo estos 20 años. ¿Está vivo entonces? Todavía tiene Merodin, o sus rentas. Alquila la casa y vive, me han dicho, en la ciudad, con el dinero de tu padre. Renwick oyó su propia voz volverse plana y dura. Ahora es un anciano. No seguirá siendo uno tranquilo. Yolante guardó silencio un largo momento, mirando el libro en su regazo. Luego dijo, con una voz que no le había oído antes, no la voz de sirvienta, cuidadosa y baja, sino algo más claro y nivelado, como si una persona más verdadera comenzara a hablar a través del gastado vestido gris. Dijo esa primera noche que había vuelto a casa. No lo entendí.
No estoy segura de entenderlo todavía. Levantó los ojos. ¿Qué es lo que quiere de mí, Su Excelencia? Un hombre no hace todo esto. El libro del asilo, los papeles, los jinetes en la noche, por una doncella que encendió un fuego en la habitación equivocada. ¿Qué es lo que quiere? Era una pregunta justa y astuta, y merecía una respuesta verdadera. Y él, de pie ante ella, descubrió que no podía dar la respuesta verdadera completa, porque la totalidad de ella era algo que solo esa semana gris había comenzado a admitir para sí mismo, y la asustaría, y era demasiado pronto. Así que le dio la parte de la verdad que podía dar. «Quiero devolverte tu nombre», dijo. «El nombre de tu padre, al que te aferraste en la oscuridad a los 5 años, cuando no tenías nada más en el mundo. Quiero devolverte Merodin, que es tuyo por toda ley de Dios y del hombre. Quiero ver a Babertok responder por 20 años del dolor de mi padre y del tuyo». Hizo una pausa. «Y quiero». Se detuvo, comenzó de nuevo, más bajo. «Cuando seas Fairbrook de Miradyne y no una doncella en mis pasillos, hay algo que me gustaría decirte. Algo que no tengo derecho a decir ahora, mientras estás a mi servicio y no puedes responder libremente. No lo diré ahora. Solo te diré que existe, para que sepas que no todas mis razones son tan frías como las pruebas y los papeles. ¿Te conformarás con eso por ahora?» El color subió a su rostro, apartó la mirada y volvió a mirarlo. Y él vio que había entendido más de lo que había dicho, como lo habría hecho su padre. «Me conformaré», dijo suavemente. «Por ahora». Entonces, así es como empezamos. Acercó la segunda silla de nuevo y se sentó. Y por primera vez en 20 años, el duque de Foswald trazó una campaña, no de política ni de guerras, sino de una sola vida robada que debía ser restaurada. Y la mujer a la que pertenecía se inclinó sobre el escritorio para escucharlo, y la luz del invierno se movió lentamente sobre ambos. «Dejarás tu puesto hoy. No despedida, sino ascendida. Haré correr la voz de que se ha encontrado a una pariente lejana de la casa en circunstancias difíciles, y que será recibida como invitada mientras se investigan sus asuntos. Es bastante cercano a la verdad. Te alojarás en las habitaciones azules y serás atendida. Y no volverás a encender un fuego en esta casa mientras vivas. Solo Harrow conoce la verdad. Y Harrow te llevaba caramelos cuando eras pequeña y se cortará la lengua antes de decir una palabra. ¿Te opones? Apenas sé cómo ser atendida», dijo ella, medio riendo, medio horrorizada. «He encendido fuegos durante 11 años. Entonces es hora de que alguien encienda uno para ti». Lo dijo con más delicadeza de lo que pretendía, y ella se quedó quieta, y el momento se alargó entre ellos, cálido y peligroso. Y él fue el primero en apartar la mirada, y se alegró de que el escritorio estuviera entre ellos. «Mañana», continuó más firme, «iré a Heart's Edge, al asilo, a hablar con la matrona y con cualquiera que recuerde tu llegada. Dentro de una semana, enviaré a mi propio abogado a la ciudad para que se haga discretamente con los asuntos de Babertok. Las cartas que le escribió a mi padre, la concesión de la finca, sus informes sobre la fiebre. Y escribiré al párroco de Merodin, que es un hombre anciano y honesto, y que te bautizó, y recordará a la hija de los amigos que enterró. La miró. Llevará semanas, quizás meses. La astucia de 20 años no se deshace en un día, pero se deshará. Te doy mi palabra. Como el último amigo que le queda a tu padre en este mundo, se deshará». Ella lo miró durante un largo rato. Luego se levantó y, para su asombro, hizo no una reverencia de sirvienta, sino una reverencia completa y profunda, como la que hace una dama, lenta y grave. Su gastada falda gris se extendió, su cabeza se inclinó, algo que no podría haber aprendido en el servicio. Algo que debió surgir del pozo enterrado de sus primeros 5 años, como el agua que encuentra un viejo cauce. «Mi padre se lo habría agradecido», dijo, levantándose. «Así que se lo agradeceré yo en su lugar y en el mío». Sus ojos grises, húmedos y firmes, se encontraron con los de él. «Y cuando llegue el día en que sea Fairbrook de Miradyne, y no una doncella en sus pasillos, escucharé lo que no tiene derecho a decirme ahora. Se lo recordaré, Su Excelencia». Y salió, y lo dejó de pie a la luz del invierno, con el papel tonto y esperanzado de su padre cálido contra su corazón.
Y el duque de Foswald, que había vivido 20 años protegido creyendo que todas las cosas tiernas habían sido enterradas en un cementerio a 40 millas de distancia, se llevó la mano al pecho y descubrió bajo el papel que su corazón latía como el de un joven, y no supo si afligirse o esperar, y al final hizo ambas cosas a la vez. Cabalgó a Heart's Edge a la mañana siguiente, a través de una helada dura y brillante. Y la matrona del asilo, una mujer robusta y astuta, llamada señora Dole, que había ocupado el puesto durante casi 30 años, recibió al duque de Foswald en su estrecho salón con una mezcla de terror y deleite, y respondió a sus preguntas hasta el último detalle. Recordaba a la niña. Por supuesto que recordaba a la niña. Uno no olvidaba una llegada así. El hombre de un caballero, dijo, de buen hablar, pero de mirada dura, que llegó al anochecer y no quiso quedarse a calentarse, y dio el nombre de Sloper, y no quiso firmar el libro. Y dejó 3 chelines, y a una niña de 5 años con un buen manto de lana, muy por encima de la expósita común, y se marchó bajo la lluvia antes de que pudiera sacarle más de una palabra. Y la niña no hablaba, durante casi un año, salvo una cosa, su nombre, que dio cuando por fin dio algo. Y lo dio entero, y no se movió de él, aunque todo el mundo sabía que la niña Fairbrook estaba muerta. Nunca creí que lo inventara, Su Excelencia, dijo la señora Dole, retorciendo su delantal. La historia de un mentiroso divaga. La suya nunca lo hizo. A Yolante Fairbrook, decía, claro como una campana, lo mismo cada vez. Con 5 años y temblando, y sosteniendo ese guardapelo en su pequeño puño, se lo guardé a salvo todos esos años, para que ningún niño mayor se lo robara. Era todo lo que tenía de quien la amaba. Levantó la vista, de repente ansiosa. ¿Está en algún problema, Su Excelencia? Era una buena chica, tranquila y rápida, y nunca hizo daño a nadie. No está en ningún problema, dijo Renwick. Empiezo a pensar que es exactamente quien siempre dijo que era, y pretendo que se le restituya. ¿Escribirá para mí, de su puño y letra, todo lo que me ha contado? El hombre Sloper, el manto, el guardapelo, el nombre. Y lo jurará ante el párroco aquí, para que sirva de testimonio. La señora Dole lo haría, y lo hizo esa misma hora, llorando un poco al hacerlo. Y Renwick cabalgó a casa con el papel en su pecho, junto al de su padre, y le pareció que el aire frío nunca había sido tan limpio. Así pasaron las cortas y oscuras semanas de ese invierno. Piedra por piedra, como le había prometido, construyó la verdad. Su abogado, un escocés seco y paciente llamado Kenneth, a quien ninguna astucia había superado jamás, fue discretamente a la ciudad. Sin mostrar sus cartas, se hizo con el registro de la sucesión de Bavertock en Merredin. La carta que anunciaba la muerte de la niña en el norte, de puño y letra de Bavertock, fechada y atestiguada. La concesión de la finca a él como pariente más cercano. 20 años de cuentas. Y Kenneth, leyendo la carta de defunción con la fría mirada de un abogado, encontró en ella el primer hilo suelto de toda la trama. Porque Bavertock había escrito que la niña murió en un lugar que él nombró, de una fiebre atendida por un médico que él nombró, y enterrada en una parroquia que él nombró. Y Kenneth, yendo pacientemente a esa parroquia, no encontró tal entierro en el registro, y yendo a los sucesores de ese médico, no encontró tal paciente en los libros de visitas. Yendo a ese lugar, descubrió que ninguna casa de la descripción que Bavertock dio había existido allí jamás. El hombre había amueblado su mentira con detalles, como hacen los mentirosos que son demasiado listos. Y cada detalle era una puerta, y detrás de cada puerta no había nada. Y nada, junto a la mujer viva y que respiraba en las habitaciones azules de Foswald, constituía una prueba. El párroco de Merredin, el viejo doctor Puit, que había bautizado y enterrado a su madre y a su padre, lloró cuando le llegó la carta de Renwick, y respondió con mano temblorosa 3 páginas. Recordaba el bautizo. Recordaba la marca de nacimiento, pues la mencionó sin que se le preguntara, lo que valía más que el oro. Una pequeña marca como una ramita de brezo, escribió, en la parte baja del hombro izquierdo de la niña, que Lady Cecily le había mostrado riendo en la pila bautismal y la había llamado
la señal de hada de su pequeña. Renwick leyó esa línea de pie en su ventana y tuvo que dejar la carta. No fue a ver a Iolanthe con ella directamente. Le había prometido pruebas que pudiera sostener, no la palabra de un amo. Y no quería que ella pensara que se la reclamaba por la fuerza de una marca que él había ido a buscar. Pero unos días después, paseando con ella por la larga galería, pues paseaban allí a menudo ahora en las tardes grises, mientras se reunían las pruebas, y se decía a sí mismo que era para que ella conociera la casa de sus padres, y no se lo creía del todo, dijo, como si nada, que el doctor Puig de Meredith le enviaba recuerdos y había preguntado por su salud. «Doctor Puig», dijo ella, y se detuvo, llevándose la mano al cuello como solía hacer. «No conozco el nombre, y sin embargo, Puig es como una campana que suena en otra habitación. Siento que debería conocerlo. Él te bautizó. Entonces me conocería», dijo ella en voz baja, «mejor que yo a mí misma». Y luego, después de un momento, sonrojándose, sin mirarlo, «Su Excelencia, hay algo que nunca le he contado a un alma viviente». Pensando que era una vergüenza o una deformidad, y la matrona me ordenó que lo mantuviera cubierto. Tengo una marca en la parte baja del hombro, aquí. Se tocó el hombro izquierdo a través de la lana, como una pequeña ramita de algo. La he odiado toda mi vida, pensando que me hacía extraña. ¿Eso significa algo, cree usted? ¿O es solo la fantasía tonta de una doncella de que todo debe significar algo? Renwick descubrió que no podía hablar por un momento. «No es una fantasía tonta», dijo cuando pudo. «Tu madre la llamó tu señal de hada. Puig la recuerda de la pila bautismal. Está escrito en su carta, de su puño y letra». Antes de que yo le dijera una palabra sobre una marca, porque no había nada que decir, yo no lo sabía. La miró y dejó que viera por una vez todo lo que había en su rostro. «Es la última piedra, Iolanthe. Un rostro puede ser dudado, y un guardapelo robado, y un nombre dado por una niña asustada, no creído. Pero una marca de nacimiento que un párroco anota en una carta antes de que se le pregunte por ella, que coincide con una marca que has escondido toda tu vida con vergüenza. Ningún tribunal en este reino pasará por alto eso. Estás probada. Siempre fuiste Fairbrook. Ahora el mundo tendrá que decirlo». Ella se quedó en la larga galería, entre los rostros pintados de una casa que no era la suya, y esta vez no lloró. Había, pensó él, llorado la última de esa pena particular. En cambio, levantó la barbilla y algo apareció en su porte que había estado allí en destellos, y ahora se asentó y se quedó. Una rectitud, una quietud, la inconfundible cosa de que la sangre siempre se manifiesta, por muy profundo que esté enterrada. Y por primera vez vio no a la doncella que se había arrodillado ante sus chimeneas, sino a la hija de Edmund y Cecily Fairbrook, de pie donde por derecho debería haber estado estos 20 años. «Entonces me gustaría», dijo en voz baja, «ver el rostro de mi madre. Si hay un retrato de ella en algún lugar del mundo, Su Excelencia, me gustaría verlo. Lo he deseado toda mi vida, y nunca me atreví a desearlo en voz alta. La llevó esa semana a Meredith. No había entrado en esas puertas en 20 años. Había pasado a caballo y apartado la vista, pero la llevó en un carruaje cerrado en una mañana tranquila y blanca, y envió un mensaje al granjero arrendatario para que abriera la larga galería y encendiera los fuegos, y luego que mantuviera a su familia bien alejada. Y ayudó a Iolanthe a bajar en la puerta de la casa de su padre, y la vio quedarse mirando la gran fachada pálida con sus ventanas cerradas, y la vio temblar. «Soñé con esta casa», susurró. «Toda mi vida pensé que la había inventado». «No inventaste nada de eso», dijo él. «Ven. Tu madre está esperando que la mires». La larga galería de Meredith estaba fría y olía a polvo y desuso, y la luz entraba gris y nivelada a través de las altas ventanas. Y los Fairbrook pintados miraban desde 2 siglos de Marcos a la última de su linaje, que volvía a casa con un manto prestado. Renwick la guió a lo largo de ella, pasando por soldados y párrocos y damas con los rígidos atuendos de reinados anteriores, hasta el extremo más alejado, donde colgaban los más nuevos. Y allí, uno al lado del otro, estaban Lord Edmund Fairbrook, de cabello claro y serio, y de boca amable. El mismo rostro del guardapelo, pero más grande.
Y a su lado, Lady Cecily, de cabello oscuro, risueña, de ojos grises, con un ramo de brezo en la mano. Yolante se paró ante su madre y extendió una mano, y no llegó a tocar el vestido pintado. Y los dos rostros, el vivo y el pintado, colgaban allí a la luz gris, tan parecidos que a Renwick se le hizo un nudo en la garganta, porque era como si la madre hubiera bajado del marco para mirar a la hija a la que le había prendido un guardapelo y dejado ir en la oscuridad. «Oh», dijo solo eso, «oh», y luego lloró, después de todo, pero no de pena. Y Renwick se quedó un poco apartado y la dejó con su madre. Y cuando por fin se volvió hacia él, su rostro estaba húmedo y brillante, y dijo, «Es hermosa», como si fuera la noticia más grande y asombrosa del mundo. «Es hermosa, y me parezco a ella». Y él dijo, «Sí», y no podría, por su vida, haber dicho otra palabra. Volvieron a Foswald al anochecer, y ninguno de los dos habló mucho en el camino, y fue un silencio pleno y fácil en lugar de uno vacío. Pero cuando el carruaje entró por las puertas, ella dijo desde la penumbra, «Me has dado el rostro de mi madre, y el nombre de mi padre, y esta casa que fue de ellos. Has hecho todo lo que juraste y más». Una pausa. Había algo que dijiste que no tenías derecho a decir mientras estaba a tu servicio. «Ya no estoy a tu servicio, Su Excelencia. No he encendido un fuego en 3 semanas. Me alojo en tus habitaciones azules, y me atienden, y me vuelvo ociosa y extraña». Oyó la sonrisa en su voz, y debajo de ella algo más grave. «El servicio ha terminado. Si alguna vez hubo algo que quisiste decir, creo que quizás ahora tienes el derecho». El carruaje se detuvo con una sacudida ante la puerta iluminada. Renwick no se movió para abrirla. En la oscuridad, encontró la mano de ella y la tomó. Y esta vez no fue para ponerle un guardapelo, sino solo para sostenerla. Y ella lo dejó, y ninguno de los dos se apartó. «Todavía no», dijo él en voz baja. «En la oscuridad, en un carruaje, atrapado entre una cosa y otra. Cuando se diga, se dirá a la luz del día, ante el mundo, con tu nombre probado y tu enemigo respondido, y nada que se interponga. Has esperado 20 años para ser quien eres, Yolante. No recibirás el resto deprisa y en la oscuridad, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Se hará correctamente, a la vista de todos, con la cabeza alta». Levantó la mano de ella y gravemente le dio un beso. «Mereces que se haga correctamente. Siempre lo mereciste. Eso es lo que aún no tengo derecho a decir, y casi lo he dicho, y lo diré todo pronto. Ten paciencia conmigo un poco más». Sintió los dedos de ella apretar los suyos en la oscuridad. «He sido paciente 20 años», dijo suavemente. «De repente, descubro que no soy muy paciente en absoluto. Pero lo intentaré, Su Excelencia. Por usted, lo intentaré». Y el lacayo abrió la puerta, y dejó entrar la luz. Y ella retiró su mano de la de él, y subió los escalones hacia la casa de un extraño que se había convertido, en 3 cortas semanas, en la única alma en la tierra en la que confiaba. Y Renwick se sentó un momento más en el carruaje oscuro, su mano aún cálida donde había estado la de ella, y supo que quedaba una cosa por hacer antes de poder hablar a la luz del día como anhelaba hablar. Quedaba Bavertok, quedaba el hombre que había llevado a una niña risueña 9 millas bajo la lluvia, y había levantado una lápida sobre una tumba vacía, y había dormido tranquilo con dinero robado durante 20 años. Y el duque de Foswald tenía la intención de mirarlo a los ojos. Quedaba el hombre, Sloper, y Renwick no tenía la intención de dejar ese hilo suelto. Kent lo encontró por fin, después de 3 semanas de paciente investigación entre las casas bajas y los establos de alquiler de la ciudad del condado. Un viejo mozo de cuadra ahora, medio ciego, llamado no Sloper en absoluto, sino Cumby, que había hecho recados rudos para caballeros en su día y no les hacía preguntas. Renwick fue a verlo él mismo a un miserable alojamiento sobre el patio de un fraile. Y no lo amenazó, pues el hombre era viejo y estaba asustado, y ya no tenía remedio. Solo le dijo claramente que una niña que una vez llevó bajo la lluvia al asilo de Heart's Edge estaba viva y probada, y que la ley querría su palabra sobre quién le había pagado, y que si la daba libre y verdaderamente,
le iría mejor. El viejo mozo de cuadra lloró. Se había preguntado toda su vida, dijo, ¿qué había sido de la pequeña doncella? No le había gustado el asunto ni siquiera entonces. Se había dicho a sí mismo que solo la llevaban a buenas manos y nunca lo había creído del todo. Recordaba al caballero que le pagó. Delgado, de mirada dura, dio el nombre de un empleado de abogado, pero vestía demasiado bien para ser un empleado. Un anillo con un escudo, un cisne sobre una torre rota. Renwick conocía el escudo. Eran las armas de los Bavertok. El anciano lo recordaba porque la niña, muda durante las 9 millas en sus brazos, había extendido la mano una vez en el carruaje oscuro y había tocado el anillo en la mano del caballero, y el caballero le había apartado los dedos de un manotazo. Ken tomó la declaración jurada del mozo de cuadra ante un magistrado, con delicadeza, y se aseguró de que el anciano estuviera alojado, abrigado y alimentado por haberla dado, a cargo de Renwick, porque el duque, descubrió, no sería tacaño ni siquiera con el instrumento del mal. Pues el hombre había sido solo una pobre herramienta y lo había lamentado estos 20 años. Y así se colocó la última piedra, y todo el edificio de la verdad quedó completo e inexpugnable. El libro del asilo, la carta falsa con sus detalles vacíos, el entierro inexistente, el médico que nunca existió, la marca de nacimiento en el registro de bautismo, la palabra del mozo de cuadra, el mismísimo sello del anillo que una niña asustada había tocado en la oscuridad. No había nada en ello que ningún tribunal pudiera rebatir. Le contó a Yolante lo del mozo de cuadra esa noche en la pequeña y cálida biblioteca, donde habían empezado a sentarse durante los largos atardeceres de febrero. La misma biblioteca, aunque no siempre lo decía, donde una vez se había quedado dormida contra el hombro de un joven de 19 años. Ella se quedó callada ante la historia del anillo. «Lo toqué», dijo lentamente. «No lo recuerdo. Y sin embargo, un anillo en la oscuridad. Hay algo». Su mano subió a su sien. «Tengo horror a los cisnes. Lo he tenido toda mi vida y nunca supe por qué. Las otras doncellas solían reírse de mí por ello. Había un estanque en casa de los Pettigrew con cisnes, y no podía acercarme. Y nunca pude decir por qué, solo que la visión del cuello de uno, su curva, me helaba hasta los huesos». Lo miró, y su rostro estaba pálido. Un cisne sobre una torre rota. Estaba en su anillo. He llevado el miedo a eso 20 años, y nunca supe que tenía una causa. Renwick se sentó a su lado y no habló por un momento. «Entonces es lo último», dijo al fin. «La última cosa que te quitaron y que no entendías, y ahora la entiendes. Y es solo el anillo de un anciano, y el crimen de un anciano. Y no tiene más poder sobre ti que cualquier otra cosa explicada y terminada. No necesitas temer a un cisne nunca más. Yolante, no hay nada en ello ahora más que la verdad. Y la verdad no puede hacerte daño. Nunca pudo. Fue la mentira lo que te hizo daño todos estos años. La mentira de que no eras nadie. Eso se ha roto ahora. Puedes dejar todo ese peso». Ella guardó silencio un rato, mirando el fuego. Luego dijo en voz muy baja: «Te has tomado tantas molestias. Un viejo mozo de cuadra ciego en el patio de un fraile. Fuiste tú mismo. No tenías por qué. Kenneth podría haber obtenido su declaración, y tú nunca te habrías movido de Foswald». «Quería saber», dijo Renwick, «quién te había apartado la mano en la oscuridad». Quería mirarlo. Removió el fuego con el atizador, sin mirarla a los ojos. «Descubro este invierno que hay mucho que deseo saber de ti, y mucho que deseo deshacer de lo que te hicieron, y ninguna molestia en hacerlo me parece molestia en absoluto. No he tenido nada en que gastar mi cuidado en 20 años. No sabía cuánto se había quedado sin gastar, hasta que de repente hubo un lugar a donde ir». Ella no respondió a eso de inmediato, pero después de un momento, él sintió la mano de ella posarse ligeramente sobre su manga y quedarse allí. Y se sentaron así a la luz del fuego, ninguno de los dos hablando, y fue la hora más compañera que había conocido desde que era un niño. Las semanas de ese final de invierno, en verdad, habían obrado un cambio en él que la casa notó, aunque no se atrevieron a nombrarlo. El duque de Foswald,
que durante 20 años había cenado solo y cabalgado solo, y se había encerrado en su estudio por las noches con una sola vela y sus frías cuentas, ahora se le podía encontrar por las tardes, paseando por la larga galería, con la invitada de ojos grises que había llegado tan misteriosamente a las habitaciones azules. Se le vio reír. Un sonido corto y ronco que el lacayo que lo oyó apenas reconoció. Se observó que había hecho encender los fuegos del gran salón, que no se habían encendido en una década, y afinar el pianoforte y bajar la buena porcelana. No se explicó. Nunca se había explicado a nadie, y no empezó ahora. Pero la casa sintió su deshielo y se volvió más fácil, habitación por habitación. Como un país helado se relaja cuando el viento por fin gira hacia el sur. Él le enseñó la casa esas semanas, y ella le enseñó a él, sin que ninguno de los dos lo nombrara, a ser un hombre entre los vivos de nuevo. Ella tenía un ojo rápido y una lengua más rápida, cuando su miedo a su antigua posición desapareció. Y no le tuvo el menor miedo una vez que dejó de ser sirvienta. Y le tomaba el pelo por su gravedad, como su padre se lo había tomado al suyo. Y él, a quien no le habían tomado el pelo en 20 años y había pensado que le molestaría, descubrió que no le molestaba en lo más mínimo, que lo esperaba, que los días en que no se ganaba su sonrisa seca y de reojo le parecían días más pobres. Ella se sentó al pianoforte reparado una noche. Tenía un poco de música, autodidacta, algo que la sombrerera de Heart's Edge le había dejado tocar en una espineta después de horas, y tocó vacilante una melodía sencilla, y él se sentó en la sombra, más allá de las velas, y observó sus manos y su cabeza oscura inclinada, y pensó que nunca en su vida había oído algo que preferiría seguir escuchando. «Está muy mal tocado», dijo ella, interrumpiéndose, riendo, sonrojándose. «Nunca tuve un maestro de verdad. No debe escuchar. He estado escuchando 20 años a la nada», dijo Renwick. «Me perdonará si prefiero escuchar esto, como sea que esté tocado. Continúa, por favor». Y ella continuó. Y fuera de las altas ventanas, la oscuridad de febrero descendió sobre el parque de Foswald. Y dentro, el fuego ardía alto en una habitación que había estado fría 10 años. Y la música vacilante se elevó hacia las sombras de una casa que estaba, aunque ninguno de los dos se atrevía a decirlo en voz alta, aprendiendo por lentos grados a ser un hogar de nuevo. Kenneth desaconsejó una reunión privada. «Deja que la ley haga su frío trabajo», dijo. «Que se entregue la citación y que el hombre responda en un tribunal. Donde su astucia no le serviría de nada contra la marca de nacimiento y los registros y la tumba vacía». Era el consejo prudente, y Renwick lo escuchó y lo rechazó. «La ley lo tendrá después», dijo, «y lo tendrá por completo. No pretendo robarle ni un ápice de lo que es suyo. Pero primero miraré al hombre». Mi padre se afligió hasta una tumba temprana por la niña que esta criatura se llevó bajo la lluvia. Estaré en una habitación con él una vez antes de que vuelen las citaciones, y sabrá que la tumba que contaba con que permaneciera vacía ha entregado a sus muertos. Me lo deben a mí, se lo deben a ella. Organízalo. Así que se organizó, con el disgusto de un abogado. Y en una mañana cruda y gris, al final del invierno, el duque de Foswald fue conducido a una hermosa y fría casa en la ciudad, a una habitación donde un fuego ardía demasiado alto, y un anciano se sentaba cerca de él con una manta sobre las rodillas. Aloysius Bavertalk había sido delgado en su juventud y lo era más ahora, seco y amarillento como un papel dejado demasiado tiempo al sol, con ojos inquietos y astutos hundidos en un rostro blando y abotagado. Se levantó cuando anunciaron al duque con la deferencia ansiosa de un hombre pequeño ante uno grande, y le dio la bienvenida, y esperó que su excelencia perdonara a un anciano su fuego. Y no pudo por un momento concebir qué había traído a tan exaltado visitante a su puerta. Y estaba, en resumen, tan untuoso y ocupado con su propia actuación, que pasó un rato antes de que viera que el duque no se había sentado, no había hablado, y solo lo estaba mirando. Los ojos astutos parpadearon. «Su excelencia me hace un gran honor», dijo de nuevo, más débilmente. «¿Puedo saber la ocasión? Usted es el primo del difunto Lord Edmund Fairbrook de Mirrodine».
dijo Renwick. Una cautela apareció en el rostro abotagado, rápida y luego sofocada. Tuve ese honor, Su Excelencia. Mi pobre primo, hace 20 años y más. Un asunto triste, muy triste, todo ello. La fiebre se lo llevó a él y a su dama y... un suspiro bien practicado. Y a su hijita, no 6 meses después, en el norte. La última de una buena y antigua estirpe. He mantenido Merodín como un fideicomiso en su memoria. Su Excelencia, estos 20 años. Un deber melancólico. Sí, dijo Renwick. Hábleme de la niña. Las manos de Beavertalk se movieron sobre la manta. Hay poco que contar, Su Excelencia, y me apena contarlo. Fue enviada al norte por su seguridad, lejos del contagio, a buenas manos. Enfermó a pesar de todo. Murió en la primavera. Yace, los ojos del anciano se desviaron un instante hacia el fuego y volvieron. Yace, en el norte, Su Excelencia, donde murió. Levanté la lápida que pude junto a sus padres, en Merodín, para que la familia pudiera yacer junta en la memoria, si no en la realidad. Era lo menos que un pariente cristiano podía hacer. ¿En qué parroquia yace? Los ojos astutos se alzaron bruscamente. Su Excelencia, usted lo nombró en una carta hace 20 años. Una carta a mi padre, de su puño y letra. Nombró el lugar, y el médico, y la parroquia de su entierro. Tengo la carta. He hecho que un hombre paciente vaya a esa parroquia, y no hay tal entierro en el registro. Le he hecho ir a ese médico, y no hay tal paciente en los libros de visitas. Le he hecho ir al lugar, y ninguna casa del tipo que describió ha existido allí jamás. Usted amuebló su dolor con muchos detalles, Beavertalk. Cada uno de ellos es una puerta, y detrás de cada uno de ellos no hay nada en absoluto. El fuego crepitó y siseó. Beavertalk se había quedado muy quieto, como se queda quieto un animal. No sé a qué se refiere Su Excelencia, dijo, pero la untuosidad había desaparecido de su voz. El 3 de noviembre de ese año, continuó Renwick en el mismo tono nivelado, como si estuviera leyendo un inventario, un hombre que dio el nombre de Sloper llevó a una niña de 5 años con un buen manto de lana, 9 millas bajo la lluvia, hasta el asilo de Heart's Edge. Dejó 3 chelines para su manutención, se negó a firmar y se marchó. La niña no habló durante casi un año. Cuando por fin habló, dio su nombre y se aferró a él, aunque nadie le creyó, porque todo el mundo sabía que la niña Fairbrook estaba muerta. Su nombre era Ireland Fairbrook. Tenía un guardapelo de oro prendido en su ropa con un rizo del pelo de su padre. Tenía una marca de nacimiento en la parte baja del hombro izquierdo, como una ramita de brezo, que el párroco Puit anotó en el registro en su bautizo y recuerda hasta el día de hoy. Tiene 23 años. Está viva. Ha estado viva cada hora de los 20 años que usted ha estado sentado junto a este fuego con el dinero de su padre. Y está bajo mi protección. La boca del anciano se movió. No salió ningún sonido de ella. No la hizo matar, dijo Renwick. Me he preguntado por qué, y creo que lo sé. Un niño muerto deja un cuerpo, y un cuerpo deja preguntas. Y un hombre contratado para asesinar es un hombre contratado que puede colgarte. Un niño perdido no deja nada. Así que la hizo llevar y la engulló la parroquia bajo un nombre que el mundo no creería. Y levantó una lápida sobre una tumba vacía, y escribió su astuta carta con sus detalles, y tomó Merodín y durmió tranquilo. No fue piedad. No finjamos entre nosotros que fue piedad. Fue solo que un niño perdido era más seguro para usted que uno muerto. Apostó a que una niña de 5 años, muda y sin amigos en un asilo, nunca en esta vida encontraría el camino de vuelta a su nombre. Renwick hizo una pausa, perdió la apuesta, encendió un fuego en la habitación equivocada. Durante un largo momento, el único sonido fue el fuego. Luego, algo en el anciano se derrumbó hacia adentro. El brillo de la actuación desapareció, y lo que quedó fue pequeño y gris y asustado. Un anciano muy cerca del final de su vida, atrapado al fin en el único gran pecado de ella. ¿Qué piensa hacer? Susurró. No pienso hacer nada, dijo Renwick. No soy su juez. La ley lo hará, y lo hará a fondo. El señor Kenneth tiene todo el asunto en sus manos. La tumba vacía, la carta falsa, el libro del asilo, la marca de nacimiento,
20 años de cuentas que deberá rendir a su legítima dueña hasta el último céntimo. Devolverá Meradine y cada centavo que haya sacado de él, y responderá ante los tribunales por el resto. Y no moveré un dedo para suavizarlo, ni un dedo para agravarlo más allá de lo que la ley señale. No es por eso que vine. Dio un paso más cerca de la figura acurrucada junto al fuego, y dejó que el anciano viera su rostro por completo. Vine porque mi padre amaba a Edmund Fairbrook más que a ningún hombre vivo, y lloró a esa niña hasta una tumba temprana creyéndola muerta, y murió 3 años después con el dolor todavía sobre él. Vine a estar en una habitación con el hombre que le hizo eso a él, y a usted y a ella. Una vez, antes de que la ley lo tome. Y para decirle que la tumba que contaba con que permaneciera vacía ha entregado a sus muertos. Eso es todo. Míreme, Babertuck. Ireland de Fairbrook está viva y probada y vuelve a casa. Puede pasar los días que le queden sabiéndolo. El anciano no respondió. Se sentó encogido en su silla con sus ojos astutos y arruinados fijos en la nada. Y sus labios se movieron. Y si era negación o excusa, o al final alguna cosa marchita cercana al remordimiento, Renwick no se quedó para averiguarlo. Lo había mirado. Era suficiente. Se giró, salió y dejó la puerta abierta detrás de él. Y el aire frío y limpio de la calle fue el más dulce que había respirado en 20 años. No le contó a Ireland los duros detalles de esa hora. Cuando llegó a casa, solo le dijo que su primo había sido confrontado, que la ley lo tenía bien sujeto, que Meradine y todas sus rentas le serían restituidas hasta el último céntimo, y que el hombre no la molestaría más, nunca más. Ella lo escuchó con seriedad y estuvo callada un buen rato. Y luego lo sorprendió, como solía hacer. «Descubro que no lo odio», dijo lentamente. «Pensé que lo haría. He imaginado a ese hombre toda mi vida sin un rostro. Y ahora tiene un rostro, y es solo un anciano, junto a un fuego, que quería una casa que no era suya. Y tiró todo, mi madre, mi padre, 20 años de todas nuestras vidas, por las rentas de ella. No lo odio, le tengo un poco de lástima, y me alegro de que la ley lo tenga, y no deseo verlo nunca. ¿Es debilidad? ¿Cree usted? No, dijo Renwick, es tu padre en ti. Edmund tampoco podía aferrarse a un odio. Siempre se convertía en tristeza en sus manos. Solía pensar que era un defecto en él. La miró. He llegado a pensar que es lo mejor en un hombre o en una mujer. Ella se sonrojó y bajó la mirada. Y luego la levantó de nuevo, con firmeza. Lo confrontó por el bien de su padre, dijo, y por el mío. He pasado todo este invierno corrigiendo un mal que no fue obra suya, que le costó dinero y penas, y viejos dolores reabiertos, y no pidió nada a cambio, nada en absoluto. Sus ojos grises se encontraron con los de él. La prueba está reunida, mi nombre es mío de nuevo, mis enemigos respondidos, la casa restaurada. Dijo su excelencia que cuando todas estas cosas estuvieran hechas, y no quedara nada en el camino, me diría a la luz del día lo que no tenía derecho a decir antes. Respiró hondo. Considero que no queda nada en el camino, y es de día, y he terminado de ser paciente. Renwick la miró un largo momento. Ireland, la Fairbrook de Meradine, de pie, recta, y de ojos grises a la luz invernal, de una casa que aún no era, pero que podría ser, la suya, y sintió como toda la larga y protegida estructura de su vida solitaria se movía sobre sus cimientos y se asentaba en una nueva forma. Y ya no le tenía miedo. No, convino en voz baja, no queda nada en el camino. Ven a caminar conmigo. Descubro que prefiero decirlo al aire libre, bajo el cielo, donde tu padre y el mío solían caminar. Lo he guardado 20 años y más. Ha crecido demasiado para decirlo en una habitación. Salieron a caminar en el final de la tarde de invierno. Por la larga terraza sur, y a lo largo del camino de grava que corría junto al jardín dormido, hacia el foso y el parque abierto más allá. La escarcha se había ablandado hasta convertirse en una humedad cruda. El cielo era del color del peltre, con vetas bajas en el oeste de un oro fino y frío. Los tilos desnudos se erguían negros y goteantes a lo largo del camino,
Yolante se había echado un manto sobre los hombros, uno bueno ahora, verde oscuro y forrado, y su aliento y el de él subían juntos en el aire quieto, y durante un rato ninguno de los dos habló, y la grava crujía bajo sus pies. Y era suficiente solo caminar. Mi padre caminaba aquí con el tuyo, dijo Renwick al fin. Justo por este camino. Lo recorrían discutiendo algún punto sobre drenaje o el parlamento, y volvían siendo los mejores amigos. Y mi padre era un hombre diferente durante una semana después, más ligero, más joven. Yo era un muchacho demasiado orgulloso para ver entonces lo que tu padre valía para él. He tenido 20 años para aprenderlo. Miró hacia el parque. Cuando eras pequeña, nos seguiste por este camino con tus piernas inestables, y te caíste allí, junto a esa urna, y te raspaste la rodilla. Y nadie pudo consolarte hasta que te llevé en brazos. Lo había olvidado hasta este invierno. He recordado muchas cosas este invierno que me obligué a olvidar. ¿Por qué te obligaste a olvidarlas?, preguntó ella suavemente. Porque dolían, dijo él simplemente. Porque amaba a una niña y una casa llena de risas. Y luego vino la fiebre, y todo se fue en 15 días. Y yo tenía 19 años, y no tenía idea de qué hacer con un dolor de ese tamaño, excepto encerrarlo en una habitación y no abrir nunca la puerta. Te encerré en una habitación 20 años. Guardé tu retrato, donde nunca dejaría que nadie lo viera. Y no dejé que nadie lo limpiara. Y me dije a mí mismo que te había dejado atrás. Y no había hecho tal cosa. Solo te había encerrado viva, en la única habitación de mí en la que nunca entraba. Dejó de caminar, y ella se detuvo, y se quedaron en el muro bajo sobre el parque, con la luz dorada y fría en sus rostros. Y entonces entraste en esa habitación con una vela, por ti misma. No puedes saber lo que fue llegar a mi propia puerta y encontrar mi dolor más antiguo de pie ante ella, convertido en una mujer, sosteniendo el guardapelo de tu madre, viva. Creo que puedo adivinar un poco, dijo ella. Me paré ante un cuadro de mi propio rostro que no podía existir, en una casa con la que soñé toda mi vida y que pensé que había inventado, y oí a un duque temible, ante el que temblaba todo el servicio, resultar ser el joven alto que me llevaba cuando era pequeña. Creo que ninguno de los dos estaba en su sano juicio esa noche. Su Excelencia, dijo él. Ella se volvió para mirarlo. Me has llamado Su Excelencia todo el invierno, dijo. Y era correcto que lo hicieras mientras estabas en mi casa y bajo mi cuidado, y no podía honestamente pedir otra cosa. Pero he terminado de ser Su Excelencia para ti. Mi nombre es Renwick. Tu padre me llamaba Renwick cuando era un niño, y me tiraba de la oreja por mi solemnidad. Me gustaría oírte llamarme Renwick si quieres. He deseado oírlo estas últimas semanas, y no tenía derecho a pedirlo. Renwick, dijo ella, probándolo. Y el color subió a sus frías mejillas. Y algo se movió en el pecho de él al oír su propio nombre sencillo en su boca. Renwick, entonces. Es un buen nombre. No sé por qué toda la casa le tiene tanto miedo a un hombre llamado Renwick. Le tienen miedo al duque de Foswald, que es una criatura fría, dura y silenciosa, y se lo merece. Casi sonrió. Ha habido muy poco de él este invierno. Empiezo a pensar que lo has asesinado en algún lugar, y descubro que no lo quiero mucho de vuelta. Se quedaron un momento. El oro se estaba yendo del oeste. El peltre se oscurecía hacia el pizarra. Una primera estrella tenue apareció sobre los tilos negros. Y Renwick, que había ensayado esta hora en su mente durante una docena de noches de insomnio, y descubrió ahora que todas sus cuidadosas palabras lo habían abandonado, tomó las dos manos de ella entre las suyas y las sostuvo. Y lo dijo claramente, como su padre habría dicho una cosa verdadera, sin adornos. Te amo, dijo. He estado medio enamorado de tu recuerdo durante 20 años, sin permitirme nunca nombrarlo. Y este invierno me he enamorado total y perdidamente de la mujer viva, y soy un hombre demasiado viejo y demasiado sencillo para hacerte discursos bonitos al respecto. Mi padre y el tuyo se sentaron en un césped un verano, y desearon, en sus copas sentimentales, que Merodin y Foswald pudieran un día unirse, no por ley, sino por amor. Lo pusieron por escrito, medio riendo. Tengo el papel aquí. Se tocó el pecho. No lo supe hasta este invierno. Fue hecho para una niña de 4 años,
y un muchacho de 19 que no sabía nada de los corazones del otro, y no valdría nada en absoluto. No te exigiría ni una palabra de él, salvo que se ha hecho realidad. No porque dos viejos lo desearan. Porque te amo, Ireland Fairbrook, con mi propio corazón adulto. Habiéndote enterrado y llorado, y encontrado y llegado a conocerte. Una mujer completa y más valiente que ninguna que haya conocido. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, no para unir dos fincas, para ser mi esposa, porque ya no puedo imaginar el resto de mi vida como algo que valga la pena tener sin ti en ella. Ella estaba muy quieta, y sus ojos grises brillaban, y por un momento él pensó, viejo miedo, vieja costumbre fría, que había presumido, que una mujer recién liberada de 20 años de servidumbre querría su libertad y su casa, y su nuevo nombre, para sí misma, antes de pensar en atarlo de nuevo a ningún hombre, y que debería haber esperado, no debería haber, yo encendía tus fuegos, dijo ella, durante 3 semanas antes de saber nada de esto, antes del retrato, y todas las otras doncellas me compadecían por mi puesto, porque el señor de Foswald era un hombre duro y frío, decían, y nunca una palabra amable en él, y yo debería temer que me enviaran a su ala. Estaba medio riendo y medio llorando, y nunca lo temí, nunca pude entender por qué. La casa te tenía miedo, y yo encendía tus fuegos y limpiaba tus frías habitaciones, y nunca tuve miedo ni una sola vez. Y no podría haberte dicho por qué, salvo que algo en mí ya conocía tu forma, de antes de que pudiera recordar. Pensé que era mi fantasía. He pasado toda mi vida diciéndome que las cosas verdaderas eran solo mi fantasía. Liberó una mano y la apoyó sobre el pecho de él, sobre su corazón, sobre el papel doblado. No era fantasía, eras tú. Siempre fuiste tú. Te he amado, creo, desde antes de tener las palabras para ello, desde que me quedé dormida en tu hombro en la biblioteca, y me dejaste. Y te amo ahora, Renwick, con mi propio corazón adulto. Y sí, me casaré contigo, no para unir dos fincas. Su voz se quebró y se estabilizó. Porque he vuelto a casa, y tú eres mi hogar. Y he terminado por fin de estar perdida. La atrajo hacia sí entonces, y la abrazó por fin, como no se había permitido hacerlo desde que era una niña dormida en su hombro. Su rostro contra su abrigo, sus brazos alrededor de ella. Los dos de pie en el muro bajo a la luz menguante, con todo el parque oscuro extendido ante ellos y las primeras estrellas apareciendo. La abrazó durante mucho tiempo. No la besó, todavía no. Al aire libre en el frío. Habría tiempo, todo el tiempo del mundo para todo. Pero presionó sus labios en su cabello, en los rizos oscuros que el pintor había capturado un cuarto de siglo antes, y sintió su respiración tranquila y constante contra él. Y conoció una paz que no había conocido desde que tenía 19 años, y el mundo todavía estaba entero. Tengo una confesión, murmuró en su cabello, para añadir a la tuya. Cuando me paré en la puerta esa primera noche, y te vi ante el retrato, y te reconocí. Antes de tener una pizca de prueba, antes de que la razón tuviera parte en ello, te reconocí. Algo en mí se levantó y dijo, ha vuelto. Como si hubiera estado esperando 20 años para decirlo. He pasado todo este invierno reuniendo papeles para demostrarle al mundo y a mí mismo algo que supe completa y enteramente en el primer medio segundo. En la oscuridad, a la luz de las velas. La prueba era para los tribunales, y el primo y los escépticos. Yo nunca dudé. Te reconocí en el instante en que levantaste tu rostro hacia la luz. Imposible, dijo ella, ahogada contra su abrigo, y él sintió su sonrisa. Esa fue la palabra que le dije al cuadro. Imposible. No fue imposible, dijo Renwick. Solo fue verdad. La cosa más verdadera que jamás entró en esta casa. Pasé 20 años pensando que todo el calor de mi vida estaba enterrado en un cementerio. Y volvió entrando de la lluvia, llevando una vela, y me dijo su nombre. Apretó sus brazos alrededor de ella. Vuelve a casa. Vuelve del todo a casa. Cásate conmigo antes de la primavera, y deja que esta casa fría aprenda a ser cálida de nuevo. Y deja que dos viejos en un césped de hace 20 años hayan tenido razón después de todo. No porque lo desearan,
sino porque nosotros lo elegimos. No hay mejor manera en el mundo de que un deseo así se haga realidad. Y ella levantó su rostro de su abrigo, sus mejillas húmedas y sus ojos grises brillantes, y dijo, antes de la primavera, como si fuera un voto, y lo fue. Y sobre ellos, la estrella ardía firme en el cielo oscuro de pizarra, y detrás de ellos, al otro lado del Parque Negro, las ventanas iluminadas de Foswald brillaban doradas, una tras otra, mientras los sirvientes iban de habitación en habitación con sus velas, preparando la gran casa para la noche, sin saber todavía que tenía una señora por fin, y que todos sus largos años habían terminado. Había que enfrentarse al condado antes de la primavera, y Renwick no tenía la intención de que se hiciera a escondidas. Sabía lo que diría el condado. Diría que el duque de Foswald, frío y solitario estos 20 años, y la desesperación de toda madre con una hija que casar, había perdido la cabeza en su mediana edad por una sirvienta, una doncella de un asilo, vestida con el nombre de una heredera muerta para cubrir el escándalo. Había oído la forma de tales habladurías toda su vida, podría haber escrito los susurros él mismo, y había resuelto que no se susurraran a espaldas de Ireland, y se creyeran, sino que se dijeran a su cara, si alguien tenía el valor, y se respondieran allí, en abierto, ante todos. Hasta que ninguna alma en el condado pudiera pretender que la cosa era otra que exactamente lo que era. Así que dio una cena, una gran cena en Foswald, la primera en 20 años, e invitó a ella a todas las familias de importancia a un día de viaje. La misma gente que había chismorreado de él y había sido rechazada por él la mitad de sus vidas. Y vinieron, todos, devorados por la curiosidad, y los recibió en lo alto de su gran escalera, con Ireland Fairbrook de Mirrodin de su brazo, y la presentó a cada uno por su nombre completo, y observó sus rostros. Estaba muy elegante esa noche, aunque había necesitado que la persuadieran. Llevaba por fin la seda, un gris profundo y claro con hilos de plata, que hacía sus ojos grises luminosos, y las perlas de su madre, recuperadas con el resto de los bienes saqueados de Mirrodin, y el viejo y gastado guardapelo debajo, siempre el guardapelo junto a su piel, donde el mundo no podía verlo, y se paró a su lado, y se encontró con los ojos del condado, uno tras otro, con el porte recto y quieto que había surgido de la infancia enterrada, y que nunca la había abandonado desde entonces, y no tuvo miedo. Y Renwick, observando, estaba tan ferozmente orgulloso de ella que apenas podía confiar en su propia voz. La mayoría se rindió a ello con bastante facilidad, pues la curiosidad se convierte rápidamente en homenaje cuando una gran casa abre sus puertas. Y una hermosa mujer con una gran finca es su señora. Pero hubo una, siempre hay una, Lady Mark Sedge, una mujer delgada y brillante, con una lengua que el condado temía. Gay había intentado casar a una sobrina con el duque de Foswald durante varios años, y había tomado su indiferencia como una herida personal, y que ahora estaba en el gran salón con su vino sin tocar, y sus ojos fríos y brillantes sobre Ireland, esperando su momento. Llegó cuando la compañía se había dispersado en corrillos, y Ireland estaba un poco apartada junto al fuego. «Señorita Fairbrook», dijo Lady Mark Sedge, acercándose, su voz impostada para ser oída. «Pues así debemos llamarla ahora, entiendo. Qué romántico es todo. Restaurada, dicen, una heredera perdida, como un cuento en una novela. Y sin embargo, confieso que estoy perpleja. Pues había oído, pero quizás son solo habladurías maliciosas, y usted me corregirá. Había oído que hasta hace muy poco estaba usted al servicio, en esta misma casa, encendiendo los fuegos. Una pequeña sonrisa. Uno no sabe muy bien cómo situar a una persona que ha sido doncella y heredera en un solo año. Debe ser muy desconcertante para todos». Un pequeño silencio se extendió a su alrededor, como se extiende el silencio cuando una compañía presiente sangre. Renwick, al otro lado de la habitación, se giró y comenzó a moverse hacia ellas. Pero Ireland ya había levantado la cabeza, y algo en su porte lo detuvo donde estaba. Y no intervino, pues vio que no lo necesitaba. «Ha oído usted muy bien, Lady Mark Sedge», dijo Yolante, y su voz era clara y uniforme, y se oía tan bien como la de la mujer mayor.
Estuve al servicio en esta casa hasta el invierno. Encendía los fuegos. Los encendía muy bien. Puede preguntarle al ama de llaves. Estuve al servicio porque cuando tenía 5 años, un hombre que quería la finca de mi padre pagó a otro hombre para que me llevara bajo la lluvia y me dejara en un asilo, bajo un nombre que el mundo no creería, y levantara una lápida falsa sobre una tumba vacía, para que nunca creciera y reclamara lo que era mío. Pasé 20 años sin saber quién era. He pasado este invierno aprendiéndolo y probándolo ante la ley. Más allá de toda duda, el registro de bautismo, el libro del asilo, el hombre que me llevó, una marca que mi propia madre nombró en la pila bautismal. Todo está escrito. Quien lo desee puede leerlo. Hizo una pausa, y la fría sonrisa había desaparecido por completo del rostro de Lady Mark Sedge. Le resulta desconcertante, dice, situar a una persona que ha sido doncella y heredera. A mí no me resulta desconcertante en lo más mínimo. Sé exactamente dónde situarme. Soy la hija de mi padre, como siempre lo fui, durante cada uno de esos 20 años. Ya estuviera vestida de seda o de rodillas ante una chimenea. La chimenea no lo cambió. La seda no lo cambia. Nada de lo que ninguna persona me hizo o diga de mí ahora lo cambia en absoluto. Inclinó la cabeza, cortés y final. Pero le agradezco su preocupación. Es amable de su parte molestarse tanto por mí. El corrillo de oyentes había crecido, y ahora, de algún lugar entre ellos, un solo par de manos comenzó a aplaudir suavemente. Y luego otro, y luego no se pudo detener. With Lady Mark Sedge, superada y enfrentada ante todo el condado que había pretendido dominar, no encontró nada que decir, y no lo dijo. Y se retiró con la gracia que pudo reunir, y no molestó más a Ireland esa noche ni nunca. No fue humillada cruelmente. Simplemente fue respondida con claridad y de una vez ante todos por una mujer que se había ganado el derecho a responderle, y el condado, que no ama nada tanto como ver una lengua temida silenciada por una más valiente, acogió a Ireland Fairbrook en su corazón en el acto, y nunca más vaciló. Renwick se acercó a su lado entonces, a través de la compañía que se apartaba, y no se molestó en ocultar lo que había en su rostro, y tomó su mano ante todos, y la llevó a sus labios. Tenía la intención de librar esa batalla por ti, murmuró solo para ella. Descubro que no me necesitabas. Te necesité para todo, dijo ella en voz baja, con el color subido, los ojos brillantes. Pero no para eso. Yo encendí este fuego, Renwick. He encendido otros más difíciles. Este apenas necesitaba avivarse. Y luego, para que solo él pudiera oír, con el fantasma de su sonrisa seca y de reojo. ¿Lo hice correctamente? Siempre me estás diciendo que las cosas deben hacerse correctamente. Lo hiciste, dijo el duque de Foswald, que no había sonreído en compañía en 20 años, y sonrió ahora abiertamente ante todo el asombrado condado. Más correctamente de lo que he visto hacer nada en mi vida. Voy a casarme contigo dentro de un mes, antes de que descubras que no me necesitas para nada en absoluto. Ese día, dijo ella, nunca llegará, no lo temas. He estado sin ti 20 años y encontré la falta de ti al final de cada día y nunca supe su nombre. No aprenderé a vivir sin ti ahora que lo conozco. Giró su mano en la de él para que sus dedos se entrelazaran allí, en la concurrida y brillante habitación, ante todos, y no le importó quién los viera. Que miren, que todo el condado mire. He pasado mi vida siendo nadie a quien nadie miraba. Descubro que no me importa que me miren ahora, siempre que sea a tu lado. Y se quedaron así, de la mano, a la cabeza de la gran y cálida habitación que había estado fría 20 años, mientras los fuegos ardían y el condado murmuraba y las velas se consumían. Y Renwick pensó que su padre y el de ella, donde quiera que vayan las buenas almas de los viejos amigos, seguramente estarían mirando esa noche las ventanas iluminadas de Foswald, y encontrándolas, por fin, después de tanto tiempo y de forma inesperada, exactamente como las habían deseado. Había una cosa más que había guardado, y no había podido darle hasta la noche antes de su boda. En la caja lacada marcada como Fairbrook, debajo del acuerdo y el testamento y el papel tonto y esperanzado de su padre, había estado el fajo de cartas de Edmund Fairbrook,
atado con una cinta descolorida. 20 años de la letra fácil e inclinada de un hombre muerto, escritas al amigo que lo había amado. Renwick no había podido desatarlas esa primera mañana gris. No había podido desatarlas desde entonces. Eran lo último de la voz viva de Edmund que quedaba en el mundo. Y las había guardado como había guardado el retrato, y por la misma razón, porque abrirlas era dejar salir el dolor de su habitación cerrada. Y había pasado 20 años manteniendo esa puerta cerrada, pero no eran suyas para guardarlas, nunca lo habían sido. Y así, en la víspera de la boda, en la pequeña y cálida biblioteca donde habían pasado todo ese extraño invierno, le llevó el fajo y lo puso en su regazo. «Las cartas de tu padre», dijo, «a mi padre. 20 años de ellas. Nunca he leído una. No pude. Le costaba incluso ahora decirlo. Son tuyas. Su voz, su risa, el hombre entero. Más de él que el retrato, más que el guardapelo. Las he mantenido encerradas en una caja porque era un cobarde con mi propio dolor. Eso estuvo mal. Él era tu padre antes de ser el amigo de mi padre. Deberías tener su voz. Tómalas». Ella miró la cinta descolorida y no la desató de inmediato. Sus manos no estaban del todo firmes. «¿Te quedarás?», dijo en voz baja, mientras las leo. «He deseado a mi padre toda mi vida, y ahora está en mi regazo, y descubro que tengo miedo. Es un miedo tonto. Tengo miedo de que sea un extraño. Lo he inventado durante tanto tiempo, un rostro en un guardapelo, un nombre al que me aferré en la oscuridad. Tengo miedo de que el hombre real no sea el que he llevado conmigo. Quédate conmigo. No quiero conocerlo sola». Así que Renwick se sentó a su lado, y ella desató la cinta por fin. Y leyeron las cartas de Edmund Fairbrook juntos durante las largas horas de la noche antes de su boda, a la luz de las velas. Y no era un extraño. Salió de las páginas amarillentas, entero y vivo, cálido, tierno, de risa fácil, siempre tomando el pelo al viejo duque para sacarlo de sus melancolías. Siempre lleno de los pequeños quehaceres de Merodin, el heno y los sabuesos, y las locuras del parlamento. Y a través de todo ello, enhebrada desde las primeras cartas hasta las últimas, corría la niña. «Mi pequeño duende está caminando», escribió Edmund en una, y aterrorizando a la casa. «Ha tirado mi mejor sombrero al estanque de los peces, y me lo niega en la cara con tal aire que casi tuve que pedirle perdón por la acusación». En otra, Cecily dice que es la viva imagen de mi madre, pero yo digo que es ella misma, pues nunca supe que mi madre riera tanto o durmiera tan poco. Y en la última de todas, escrita apenas un mes antes de que llegara la fiebre, con una letra que no sabía que escribía cerca del final de todo. Me preguntó esta noche con quién debería casarse cuando sea mayor, estando muy preocupada por el tema, y le dije que debería casarse con quien más amara en todo el mundo. Y consideró esto durante un buen rato, y dijo muy seriamente que se casaría con tu Renwick entonces, porque él la llevaba cuando sus piernas estaban cansadas, y no le importaba que le tirara de la oreja. No le dije que su padre y el tuyo han tenido el mismo pensamiento tonto con el clarete, y no piensan decir nada y dejar que los niños lo descubran o no, como Dios quiera. Pero te lo escribo a ti, viejo amigo, porque me hizo reír hasta que Cecily me regañó. Y porque a un hombre le gusta llevar un registro de su felicidad para los días que no son tan felices. Hemos sido muy felices aquí. Espero que lo sepas. Espero habértelo dicho. Ireland leyó esa 2 veces, y luego no pudo leer por un rato. Y Renwick tomó la carta suavemente de su mano y la abrazó mientras lloraba. No el dolor de 20 años, que hacía mucho que se había gastado, sino algo nuevo y más tierno. El dolor de una hija que acaba de conocer a su padre y lo ha perdido en la misma hora, y ha encontrado, envuelta en la pérdida, una vieja promesa que hizo a los 4 años y que había mantenido sin saberlo toda su vida. «Te elegí», dijo al fin, ahogada contra su hombro, medio riendo entre lágrimas. «Cuando tenía 4 años, antes de poder deletrear mi propio nombre, te elegí y se lo dije a mi padre. Y él se rió hasta que mi madre lo regañó y lo escribió. Y luego el mundo se lo llevó todo, y olvidé que alguna vez había elegido algo. Y pasé 20 años pensando que nunca en mi vida me habían dado una sola opción.
Levantó su rostro húmedo hacia el de él. Y aquí está, de su puño y letra. La noche antes de casarme contigo. Te elegí primero, Renwick. Mucho antes de que supieras que estaba viva. He estado volviendo a esa elección toda mi vida sin saber que estaba allí para volver. Entonces ninguno de los dos está libre de ella, dijo él, y su propia voz era áspera, y no le importó. Tú elegiste a los 4, y yo te amé a los 19, y ninguno de los dos lo sabía. Y el mundo hizo lo peor, y aquí estamos a pesar de todo. En la última noche, antes de que todo se haga realidad por fin. Presionó sus labios en su cabello. Tu padre guardó un registro de su felicidad para los días infelices. Así lo haremos nosotros esta noche, entre los primeros. Tú y yo, y su voz en nuestras 2 manos, y toda la larga y buena vida aún por delante. Recogió suavemente las cartas sueltas en su fajo, pero no ató la cinta. Esa puerta nunca volvería a cerrarse. Él fue feliz aquí, Yolante. Lo dijo. Y sería feliz ahora, más allá de todas sus bromas, de saber cómo ha terminado. 2 viejos amigos en un césped, y una niña de 4 años que eligió, y un dolor encerrado 20 años en una caja, y el amor, al final, deshaciendo cada nudo. Ven, es casi de día. Hoy te casas. Se casaron en Merodine, en la pequeña iglesia gris donde Puig la había bautizado 23 años antes, y había enterrado a su padre y a su madre cuando tenía 5. En una mañana de principios de abril, cuando los primeros endrinos estaban blancos en los setos, y las largas y bajas colinas entre las 2 fincas volvían a verdear a lo largo del río. Fue el propio viejo Puig quien los casó, aunque ahora le temblaban las manos y su voz era débil, pues había rogado el oficio a Renwick en una carta manchada con las lágrimas de un anciano, diciendo que había bautizado a esta niña y enterrado a su gente, y llorado su pérdida estos 20 años, y que verla volver a la misma pila bautismal, una mujer viva, y dar su mano ante el altar de Dios, sería la corona y la culminación de su ministerio, y que con gusto se acostaría y moriría contento 1 hora después. Renwick lo había concedido sin dudarlo. Era justo. Todo aquello, esa primavera, tenía la sensación de que las cosas se estaban poniendo en su sitio. De un gran mal, lenta y pacientemente deshecho, hasta que los hilos volvieron a estar rectos, como siempre debieron estar. Ella subió por el pasillo del brazo de nadie, pues no quedaba nadie de su sangre vivo para entregarla, y había dicho, cuando se planteó el asunto, que subiría sola, ya que había hecho todo su camino en el mundo sola, y se entregaría a sí misma, no teniendo a nadie más con el derecho. Pero al final cambió de opinión y pidió en cambio que la entregara Harrow, el viejo y gris Harrow, el mayordomo que le había llevado caramelos cuando era pequeña y el viejo duque no miraba, y que lloró abiertamente a lo largo del pasillo y no se avergonzó de ello. Y la señora Dole, la matrona del asilo, se sentó con un buen sombrero nuevo en el segundo banco, invitada por su nombre, retorciendo su pañuelo hasta hacerlo un trapo. Y los arrendatarios de Merodine y la servidumbre de Foswald llenaron la pequeña iglesia hasta las puertas y se desbordaron por el cementerio. Y los sirvientes que habían temblado ante el duque de Foswald y compadecido a la tranquila doncella por su duro puesto, se quedaron y vieron a los dos hacerse uno. Y no sabían, la mayoría de ellos, ni la mitad de la historia. Solo que el rostro de su frío y duro amo, mientras veía a su novia subir por el pasillo, no era el rostro de un amo frío y duro en absoluto. No llevaba nada grandioso. Le habían ofrecido sedas y encajes suficientes para enterrarla, pues los cofres de Merodine y de Foswald estaban abiertos para ella ahora. Pero había elegido un vestido de un suave gris paloma, sencillo y fino. Alrededor de su cuello, con una cinta nueva, el viejo y gastado guardapelo con el rostro de su padre y el rizo de su pelo. Renwick entendió la elección sin que ella se la explicara. Se casaría con su padre presente de la única manera que podía estarlo. Y llevaría la única cosa que había sido verdad a través de todos los largos y oscuros años. La única cosa que nunca la había abandonado. Por el pasillo hasta el altar y hacia su nueva vida. Cuando llegó a él y se volvió para mirarlo, y él vio el guardapelo en su cuello,
No pudo por un momento decir su parte. Y el Dr. Puig esperó, y la vieja iglesia estaba muy silenciosa. Y ella lo miró con sus ojos grises brillantes, y dijo en voz baja, para que solo él pudiera oír: «Imposible». Y él se rió, una risa baja y entrecortada, y encontró su voz, y se casó con ella. Después hubo un sencillo y alegre banquete en el gran salón de Foswald, arrendatarios y sirvientes y la nobleza todos juntos, lo cual no era la costumbre, y a Renwick no le importaba un comino la costumbre. Se paró a la cabeza de su propio salón con la mano de su esposa en la suya, y miró las largas mesas, el calor y el ruido y la luz en la casa que había estado fría y silenciosa 20 años. Y pensó en su padre, que se había afligido hasta una tumba temprana, y en Edmund Fairbrook. Y levantó su copa y dijo ante todos que esta casa había conocido una vez una gran amistad y una gran risa. Y las había perdido ambas en un solo otoño cruel, y se había oscurecido durante mucho tiempo, y que había complacido a Dios, por un camino extraño y sinuoso, devolvérselas, y que les pedía a todos que brindaran por dos viejos amigos, ya idos, que una vez se sentaron en un césped y desearon algo esperanzador, y a quienes se alegraba, más allá de las palabras, de decir: «El deseo se ha cumplido por fin». Y todo el salón brindó, la mayoría sin saber por qué brindaban. Y no importaba, porque los dos que lo sabían estaban a la cabeza del salón con las manos unidas y los ojos húmedos. Y eso era suficiente. Restauraron Merodin. Beavertalk entregó la finca, y cada céntimo que había sacado de ella, como la ley le obligó. No vivió para ver a los tribunales terminar con él, muriendo ese verano, un anciano solo junto a su fuego. Y Olante, cuando llegó la noticia, estuvo callada un rato, y luego solo dijo que esperaba que hubiera encontrado algo de paz al final. Y que le levantaran una lápida, una sencilla, pues había sido pariente de su padre, fuera lo que fuera, y no llevaría un odio que su padre no habría llevado. Renwick no discutió. Hacía mucho que había dejado de sorprenderse por el tamaño de su corazón. Solo tenía que seguir amándolo. Abrieron la larga galería de Merodin y encendieron sus fuegos. E Yolante colgó allí por fin su propio pequeño retrato, el que había pasado 20 años sobre un hogar frío en los aposentos privados del duque. Lo colgó junto a su madre y su padre, la niña risueña restituida a la familia de la que había sido robada. Los tres rostros juntos en la pared, como siempre debieron estar, pero no quiso dejar vacío el antiguo lugar del retrato. En su lugar, sobre la repisa de la chimenea en la cámara privada de Renwick, donde había colgado tanto tiempo, puso un nuevo cuadro. Los dos juntos, hecho ese primer verano de su matrimonio. Y a su lado, en un cojín de terciopelo verde en el hueco de su brazo, pues los años fueron amables, y la casa no se quedó solo con dos durante mucho tiempo, el siguiente de la línea, de rizos oscuros y ojos grises, un ramo de brezo de Foswald en un pequeño puño. Renwick se paraba a veces ante él por las noches, solo. Como una vez se había parado ante el viejo retrato, solo y afligido. Pero ahora no había dolor en ello, solo había la extrañeza y la dulzura de una vida de vuelta entera. Después de haber pasado 20 años creyendo que lo mejor de ella se había perdido para siempre en un cementerio. Nunca perdió el asombro. Eso fue lo que su esposa llegó a conocer mejor de él en los largos y buenos años que siguieron. Que este hombre duro y silencioso, que el condado había temido, llevaba dentro de sí un asombro que nunca se agotaba. Por ella, por el hecho de ella, por el simple milagro diario de que estuviera viva y cálida. Y allí, al otro lado de la mesa del desayuno, donde durante 20 años se había sentado solo, la sorprendía mirándola por encima de las cabezas de los niños, a lo largo de una habitación llena de gente, con una expresión en su rostro que otros tomaban por la habitual gravedad del duque, y que solo ella podía leer. Y ella levantaba una ceja hacia él, y él no apartaba la mirada. Y ella sabía que lo estaba pensando de nuevo. La vieja palabra, la primera palabra, la palabra que ella había susurrado a un cuadro en una húmeda noche de enero antes de saber su propio nombre. Imposible.
Porque era imposible que una niña risueña llevada bajo la lluvia y tragada por 20 años y un nombre falso, encontrara el camino de vuelta 9 millas hasta la única casa que la había amado, y al único hombre que nunca había dejado de hacerlo, que entrara en su cámara privada por sí misma, sin ser llamada, con una vela, y se parara ante su propio rostro robado, que un deseo tonto y esperanzador que 2 viejos amigos pusieron por escrito con su clarete, hecho para una niña de 4 años y un muchacho de 19 que no sabían nada de él, se hiciera realidad un cuarto de siglo después, no por la mano muerta de ningún pacto, sino por la elección viva de 2 corazones adultos. Era imposible, había sucedido, y Renwick, duque de Foswald, que había aprendido de joven a esperar poco del mundo, y que durante 20 años protegidos no había esperado nada en absoluto, pasó el resto de su larga vida como un hombre tranquila, incrédula y completamente en paz. Porque lo imposible había entrado de la oscuridad llevando una vela, y había levantado su rostro hacia la luz, y había sido, después de todo, simple y eternamente verdad, y cuando por fin, muy viejo, llegó a hablar de ella a sus nietos, de cómo su abuela había llegado a Foswald, comenzaba el cuento, siempre de la misma manera, con las mismas 3 palabras. Con la voz de un hombre que en 50 años nunca había dejado de maravillarse de ellas. Una noche, decía, una doncella entró en una habitación donde no debía estar, y se paró ante un cuadro de una niña y dijo una sola palabra, y esa palabra. Y aquí miraba a la mujer de cabello gris junto al fuego, que ya estaría sonriendo, que lo había oído contarlo 100 veces y lo amaba 100 veces más. Esa palabra fue imposible. Y se equivocó, mis queridos. Fue la única cosa imposible que conocí, que resultó al final ser la cosa más verdadera de toda mi vida.